del segundo curso de Salud Pública del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico. Todos bienvenidos y nosotros muy contentas y contentos de tenerlos nuevamente en esta clase, en este curso. Hoy día le corresponde al doctor Manuel Espinosa. Él nos va a hacer una clase sobre financiamiento en salud. Lorna, por favor, tú preséntalo. Hola a todos, bienvenido Manuel. El doctor Manuel Espinosa es académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica, es jefe de la Unidad de Evaluación de Tecnologías en Salud del Centro de Investigación de la Clínica de la Universidad Católica, es además Visiting Fellow del Centro de Economía de la Salud de la Universidad de York, donde estudió Economía de la Salud, es médico y magíster en Epidemiología de la UC, magíster en Bioestadística de la Universidad de Chile, máster en Economía de la Salud y doctor en Economía de la Universidad de York, y dentro de su trabajo destaca el desarrollo de métodos para explorar la heterogeneidad en el análisis de costo-efectividad, que hoy día nos va a presentar algo de eso, así como investigación aplicada de costo-efectividad e impacto presupuestario en fármacos, dispositivos médicos y programas de tamizaje. Además, ha realizado investigación en priorización, en definición de procesos y arreglo institucional para la toma de decisiones sobre la cobertura en salud. Es un lujo para nosotros hoy tenerlo como parte de este curso, así que le damos la más cordial bienvenida. Él va a hacer una presentación que va a contar de 3 partes. Luego de cada módulo vamos a dar espacio para preguntas de ustedes, así que también vayan poniéndolo en el chat. Y finalmente, al terminar la clase y darle los agradecimientos, vamos a pasar lista ya, para que se queden al final de la clase los alumnos. Nuevamente, bienvenido Manuel, muchas gracias por acceder a hacernos esta clase y ya la pantalla es tuya. Espérate, está sin audio. Perdón, estaba silenciado. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ya te escuchamos. Sí. Ah, ya, perfecto. Ya. Estaba diciendo yo frente al computador nada más, muchas gracias a todos, a los organizadores, gracias a Lorna, a quien la conocí mientras trabajó con nosotros en el Departamento de Salud Pública, haciendo su residencia. Un lujo poder estar con ustedes. Tenía unas ganas locas de haber estado presencial en Valparaíso o en Viña, no sé dónde haya sido, pero bueno, así son las cosas que nos tocan. Financiamiento y discusión de reforma del sistema de salud será el título de lo que hoy día vamos a revisar, y como bien adelantaba Lorna, la estructura que hemos planteado es, en la primera parte de la discusión es revisar las bases conceptuales para el análisis del financiamiento en salud. La idea es que aquí vamos a revisar lo que dicen los libros, en términos simples, ¿no? Pero la idea es dar un marco conceptual de cómo uno analiza el problema del financiamiento, más allá que sea Chile, Argentina, México, o sea, el marco conceptual amplio de cómo analizar financiamiento de salud. Y el corolario de eso son la revisión de los modelos clásicos, los modelos de referencia de financiamiento en salud, debería decir ahí sin doble N. Y una vez terminado eso, la idea es que hagamos preguntas y discusión. Hay un periodo corto de tomar ciertas preguntas, y Lorna creo que me va a ir ayudando en la selección de las preguntas, si es que son muchas. Y después pasamos a revisar el problema de financiamiento en nuestro país y las propuestas actuales. Entonces ahí, bueno, dependiendo cómo estemos en el tiempo, podemos hacer un corte en el problema del financiamiento para responder algunas preguntas, y después pasar al análisis de las propuestas actuales. Esa es un poco la propuesta que tengo el día de hoy. Entonces, partamos rápidamente con la primera parte, que es más conceptual, y que nos da, digamos, un marco general de lenguaje y de análisis. El inicio de esto es bien antiguo. Cómo hablar de financiamiento, uno puede partir con los libros antiguos de esto, pero yo elegí colgarme del Reporte Mundial de Salud del año 2000 de la OMS, que algunos de ustedes estarán familiarizados con él. Voy a asumir de que la inmensa mayoría no. Este es el esquema que nos planteó este reporte del año 2000, cuando este es el reporte de los sistemas de salud que hizo la OMS, y que por primera vez nos define las funciones y sus objetivos. Lo interesante de este modelo es que nos plantea lo que al día de hoy le llamamos clásicamente el modelo de separación de funciones de un sistema de salud, donde las funciones son básicamente 4.
la función de rectoría, que hay, perdonen, la diapositiva está en inglés, stewardship. Después está la función de creación de recursos, inversión y entrenamiento de capital humano. Está la función de provisión de servicios y está la función de financiamiento con sus 3 etapas, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Estas 4 funciones tributan a 3 objetivos distintos, o 3 objetivos complementarios, que es el más importante, salud, la producción de salud, pero existen otros 2. Uno de ellos es lo que el reporte llama responsiveness, que es el grado al cual el sistema de salud está respondiendo a aquellas expectativas que no tienen que ver con los cuidados médicos directos, sino que tienen que ver más bien con el trato digno, el acceso oportuno a los sistemas de salud, etcétera, etcétera. Es el lado no del cuidado médico puramente tal, pero estas otras cosas que sí le importan a la población. Y en el lado de abajo está, una vez que usted ha ejercido la función de financiamiento, cuál es el resultado de ese modelo de financiamiento en términos de justicia distributiva. ¿Es una contribución justa la que tenemos armada en nuestro modelo o no lo es? Eso el modelo de la OMS lo plantea como un objetivo de los sistemas de salud. Entonces, teniendo esto en mente, de que tenemos un sistema de salud armado con, en teoría, un modelo de 4 funciones, la sesión de hoy día es para centrarnos en la función de financiamiento. Lo razonable sería que en el estudio 1 del capítulo de sistemas de salud, uno revise estas 4 que son muy, muy relevantes, ¿no? Entonces, ahora le vamos a dedicar a financiamiento. En general, un libro de financiamiento de la salud, o de economía de la salud, nos plantea clásicamente estas 3 etapas para estudiar el financiamiento. La etapa de recaudación, en inglés collecting, la etapa de mancomunación o pooling, la etapa de compra o purchasing. Y eso es lo que vamos a ir revisando paso por paso ahora. La recaudación corresponde a la forma en que se junta el dinero. Y este dinero que va a ser destinado a los gastos en salud, ¿no? Las fuentes son básicamente los hogares, las empresas y algunos otros contribuyentes que en nuestro sistema de salud en particular no operan mucho. Estos son más importantes los contribuyentes en otros países, como países de ingresos bajos, donde reciben muchas donaciones, y los contribuyentes son, que sé yo, la Fundación Gates o el Fondo Global, etcétera, etcétera. En nuestros países de ingresos medios, medios altos, las principales fuentes son las personas, los hogares, y las empresas a través de los mecanismos impositivos de impuestos, ¿no? Entonces estas son básicamente las fuentes. Y los mecanismos por los cuales estas fuentes otorgan o hacen llegar el dinero al sistema de salud son los impuestos generales y específicos, son las contribuciones obligatorias, como el 7% que tenemos fijado por ley en Chile, o las contribuciones voluntarias a un seguro médico. Me refiero a las contribuciones voluntarias a un seguro médico, aquellas pagos opcionales que uno hace cuando compra, por ejemplo, en Chile el plan de ISAPRE, y el 7% no alcanza para dar el costo con el plan de ISAPRE, y entonces uno pone un poco más de dinero. En Chile, en promedio, los que estamos en el sector ISAPRE gastamos un 3% más en promedio, 4% en promedio, adicional al 7% de nuestros salarios en el sector ISAPRE. Y lo otro voluntario es los seguros complementarios que uno también compra en el mercado de seguros, que en Chile en particular está desregulado desde la salud, ¿no? El otro mecanismo es el desembolso por pagos directos, el gasto de bolsillo, y finalmente el mecanismo de donaciones que, claro, en nuestros países ocurre menos, pero claro, en países de África, por ejemplo, Bill Gates clásicamente da donaciones a la Fundación Gates para atender problemas específicos como VIH, malaria, tuberculosis, ¿no? Entonces, este es más o menos el marco conceptual general de la etapa de recaudación. Cuando uno analiza la recaudación desde la perspectiva de los resultados del modelo de recaudación, uno abre un pequeño capítulo de las ciencias sociales que se llama justicia distributiva y en particular equidad, ¿no? Les recuerdo que la equidad dice relación con la... lo voy a decir de la manera complementaria. Entendemos como inequidad aquellas desigualdades que son injustas y evitables. Esta es una clásica definición. Por lo tanto, equidad es el grado de igualdad
que implica un juicio de valor. No voy a entrar en el capítulo de equidad, de hecho en el curso de Economía de la Salud que dicto en la universidad es una mañana completa que le dedicamos a equidad en sus clásicas 3 dimensiones: equidad en salud, equidad en utilización de servicios de salud y equidad en financiamiento. Esta diapositiva es simplemente para traer a colación de que estamos interesados en saber cuál es el resultado del modelo de recaudación en términos de cómo estamos tributando, cómo estamos recolectando el financiamiento al sistema. Y aquí la equidad se estudia en 2 dimensiones, en la dimensión vertical y en la dimensión horizontal. La equidad vertical dice relación con que los sujetos con distinta capacidad de pago contribuyen diferenciadamente al financiamiento de la salud. O sea, el pobre paga menos, el rico paga más. Eso sería equitativo. Hay diferencias, hay desigualdades, pero es equitativo en cuanto el que paga más, el que gana más, paga más. Y la dimensión horizontal es que los sujetos que tienen igual capacidad de pago realmente contribuyen de manera igualitaria al financiamiento de la salud, ¿no? Esas son las dos dimensiones. Es muy clásico esta diferenciación para el estudio, y hay métricas específicas para equidad vertical y equidad horizontal. La que habitualmente nos ocupa más espacio de discusión es la de equidad vertical, que es una primera gran preocupación que tenemos en el financiamiento de la salud. En esta siguiente lámina traigo, como esto es una visión bastante general, traigo a la discusión 2 conceptos que son propios de las finanzas públicas y que están, de hecho, en la prensa, ustedes las escuchan y probablemente las conocen. El concepto de progresividad y regresividad. Hablamos de un financiamiento progresivo si los pagos ocurren como proporción, los pagos como proporción del ingreso aumentan con el ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Es que los ricos en proporción contribuyen más al financiamiento de la salud que los pobres, ¿sí? Nuestro sistema normativo de contributivo a la salud dice de que el 7% de nuestros salarios va a la salud. Lo que estamos diciendo es que independiente cuál sea su salario, un 7% de ese salario va a financiar salud. Ese concepto es neutral, ¿no? Es proporcional. Sería progresivo si es que los que ganan más contribuyen más que el 7%. ¿Se entiende? El grado de progresividad se mide a través de un índice que yo no tomé la decisión de no entrar en el detalle y que se llama índice de Kakwani, y el índice de Kakwani cuando es positivo es progresivo. Esto lo dejé ahí simplemente por si alguien después revisa estos temas y se encuentra con el índice de Kakwani. Cada vez que es positivo el índice de Kakwani, estamos hablando de financiamientos progresivos. Esto es muy clásico cuando uno analiza impuestos, ¿no? Y quiere analizar si el impuesto es progresivo o es regresivo, que es el siguiente concepto. Los impuestos progresivos implican que los que ganan más contribuyen en una mayor proporción a su ingreso. El financiamiento regresivo dice si los pagos como proporción del ingreso disminuyen con el ingreso, ¿sí? Es decir, que los pobres terminan en términos relativos a su ingreso contribuyendo más que los ricos. Y ahí, cuando tenemos esos esquemas de contribución al financiamiento, el índice de Kakwani es negativo. Y por el lado de los impuestos, nosotros concluimos que los impuestos que son regresivos implican que los que ganan menos están contribuyendo más en proporción a su ingreso. Les dejo estos 2 conceptos porque los voy a ocupar en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los tipos de impuestos habituales que utilizamos en recaudación en salud? Bueno, clásicamente, son impuestos generales e impuestos específicos. Los impuestos generales son el impuesto sobre ingresos, el clásico impuesto a la renta, que en Chile y en la inmensa mayoría de los países del mundo tienen carácter progresivo. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, ¿se acuerdan de la tabla que a uno le aplican en el Servicio de Impuestos Internos? Los que ganan, la tabla esta va diciendo, si usted gana poca plata, no tiene que pagar impuestos. Si usted alcanza el siguiente tramo, tiene que pagar, qué sé yo, 10%, 20%, 30% y hasta un límite de 40% del ingreso, ¿no? Entonces va cambiando el porcentaje respecto de su ingreso. Es progresivo el sistema. La otra fuente de impuestos es sobre las utilidades de las empresas y que también tiene una lógica progresiva en el sistema, en general en los sistemas que operan en el mundo.
y Chile no es la excepción. Hay impuestos específicos como el impuesto sobre bienes de lujo, que también operan de manera progresiva, porque quienes compran los bienes de lujo en general es la gente con mayor capacidad de pago, así que al final del día termina operando como un bien, como un impuesto progresivo. El IVA, el impuesto al valor agregado, es un tipo de impuesto del cual existe bastante acuerdo que se comporta como un impuesto regresivo, puesto que el IVA opera con una tarifa plana de 19% para todos los bienes de consumo. El tema es que como esos bienes de consumo son muchos de ellos bienes básicos, como los alimentos, por ejemplo, si usted compra un kilo de pan, le toca pagar 19% independientemente cuánto sea su salario, ¿no? Entonces el pobre, ese 19% en términos relativos a su ingreso, termina siendo mucho más que el 19% para un rico en ese kilo de pan, ¿no? Y así en todos los bienes de consumo mínimos, y por lo tanto el IVA se entiende que es un impuesto regresivo. Espero que se haya entendido esto, si no me lo guardan como preguntita. Y el otro ítem son los impuestos sobre bienes específicos como alcohol, que en Chile tiene impuestos específicos, tabaco, y el más reciente impuesto a las bebidas azucaradas, que tenemos la duda de si son regresivos o progresivos, porque ahí hay que ir a ver cuál es el comportamiento del consumo. Hace poquito un colega muy querido, Cristóbal Cuadrado, de la Universidad de Chile, yo tuve la posibilidad de ayudarle como supervisor en su tesis, hizo la evaluación del impacto del aumento de impuestos en las bebidas azucaradas, y este comportamiento progresividad-regresividad no era tan claro en los distintos subgrupos de la población. Por lo tanto, esto es caso a caso, dependiendo del bien, es cómo se comporta respecto de este patrón de progresividad versus regresividad. Eso es en términos de recaudación, así que cerremos ese capítulo de recaudación y abramos la siguiente página del capítulo del financiamiento, que es la segunda etapa, y que se titula mancomunación, o pooling en inglés. La definición de esto es la siguiente: es la acumulación y gestión de los recursos económicos para garantizar que el riesgo financiero de tener que pagar por la asistencia sanitaria es soportada por todos los miembros del fondo, entre paréntesis del fondo común. Ya vamos a ver los detalles, porque en Chile en particular no aplica un fondo común. Y no solo por quienes se enferman. Entonces la idea esta es cómo hacemos un fondo donde todo lo que se recauda llega a ese mismo fondo. Los dineros obviamente deben ser pagados antes que ocurra la enfermedad. Esa es la lógica que viene de la teoría de seguros. Los seguros, la idea de los seguros, es que todos los individuos que en principio están en riesgo aportan a un fondo que va a financiar los gastos de los pocos que van a tener eventos y que van a requerir gastos. Esa es la lógica de la teoría de seguros. En la lógica de los seguros sociales de salud, que ya vamos a entrar en eso, uno obliga a que todos los individuos, a todos los ciudadanos de una jurisdicción, de un país, aporten obligatoriamente a un fondo único o no tan único como tenemos en Chile, con el objeto de reunir los fondos necesarios para ir a pagar los gastos de algunos, de aquellos que van a tener las enfermedades. Eso es entonces en términos de mancomunación, que ya voy a entrar en el problema en Chile, lo voy a volver a destacar. En la tercera etapa de este cuento es la compra. Y la compra no es otra cosa que el pago por los servicios sanitarios. Y aquí distinguir dos grandes subtítulos. Uno, la compra pasiva. La compra pasiva es básicamente el pago de las cuentas, ¿no? Esto que opera de manera muy intuitiva, sobre todo en la gestión de los recursos en el sector privado, donde uno que tiene múltiple elección elige la clínica donde va, le dan los servicios y le pasan la cuenta. Y la cuenta que hace se la mandan a la ISAPRE o al asegurador, y el asegurador lo que hace es pagar la ISAPRE, con todos los problemas que conocemos, pero lo que hace básicamente es pagar la cuenta. La compra que está teniendo ese asegurador ISAPRE al prestador es una compra absolutamente pasiva, porque es el pago de la cuenta. La otra forma de compra pasiva que opera en nuestro sistema es el pago que sigue a la ejecución de un presupuesto preestablecido. Muy conocido en el sector público es la lógica del presupuesto histórico de los hospitales. O sea,
conforme el hospital documentaba que el año pasado gastó tanta plata, entonces el financiador programaba darle un presupuesto a ese hospital sobre ese histórico de gastos y le asigna un presupuesto dado sobre ese histórico. Entonces, la compra de los servicios de salud es pasiva porque básicamente le da el cheque al director del hospital para que lo gaste conforme su asignación propia presupuestaria. La otra idea es una idea que se va posicionando mucho más fuerte desde el año 2000 en adelante, es la idea de implementar mecanismos de compra estratégica. ¿Y qué es esto? Es la búsqueda constante de las mejores formas para maximizar el desempeño del sistema de salud, buscando cuáles intervenciones comprar, cómo comprarlas y a quiénes comprárselas. Entonces, la compra estratégica implica 3 decisiones. ¿Qué comprar? Y eso implica identificar los servicios que van a ser comprados. Yo voy a entrar con un poco más detalle en esto más adelante. ¿A quiénes comprar? Y eso es seleccionar proveedores. Y ojo que aquí en proveedores no solo estemos pensando en los prestadores de salud, las instituciones prestadoras de salud y en último término los profesionales de la salud, sino que también está la industria de innovación, la que vende equipos médicos, la que vende fármacos, ¿no? Que ese es otro capítulo. Entonces, ¿qué, a quiénes y cómo? Es el tercer elemento, que es determinar cómo usted va a comprar esos servicios, incluyendo eventuales arreglos contractuales, como los mecanismos de riesgo compartido, ya voy a hablar de eso, y los sistemas de pago, grupos relacionados a diagnósticos, GRD, ya voy a hacer alguna mención, mecanismos per capitados u otros. Entonces, me voy a permitir detenerme en el tema de compras para profundizar un poco en estos elementos conceptuales. Como les dije, quiero hacer una distinción conceptual entre la compra de servicios de salud, digamos las prestaciones de salud que uno obtiene en un prestador, en un hospital, en un centro de salud primaria, etc., versus la compra de servicios, la compra de insumos que incluyen las tecnologías como fármacos, como equipos médicos. ¿Okay? Entonces, en esta diapositiva es compra de servicios de salud. Aquí, el gran capítulo en la compra estratégica es los mecanismos de pago. Los mecanismos de pago que les he puesto aquí es una síntesis de los distintos mecanismos de pago que nosotros hoy día tenemos dentro del portafolio de oportunidades para ser implementados desde un comprador a un prestador. En la izquierda acá tenemos el pago por servicios, o sea que por cada servicio hay un arancel y entonces uno compra sobre ese arancel, ¿no? Está la lógica del pago por salario, o sea, la idea de contratar a alguien, contratar y pagarle un salario mensual para que haga una actividad preestablecida que está en base a un contrato. Está el pago por arancel preacordado. Estos son los pagos que operan sobre todo en el sector privado, donde las ISAPRES, aseguradoras privadas, negocian un arancel con algunos prestadores. Esto es lo que ocurre clásicamente en los planes preferentes, ¿no? O sea, si uno va como en la múltiple elección, un día sábado y le toca hacerse una resonancia magnética en un prestador, la resonancia le puede costar 550.000 pesos, pero si usted tiene el plan preferente, le va a aplicar un arancel menor, que es 380.000 pesos, ¿eh? Porque es el plan preferente. Entonces, porque hubo una negociación que bajó el arancel, pero sigue siendo un pago por servicio. Están los pagos por desempeño. Estos son los pagos clásicos que están asociados a metas, ¿no? Pero no a metas de salud necesariamente, no a el desempeño de mejorarle la salud al individuo o de mejorar al paciente. No, estas son las metas más intermedias porque uno no alcanza a ver necesariamente esos resultados que son más de largo plazo. Esto se ha implementado mucho en el sector primario de la APS, por ejemplo, donde, qué sé yo, se ponen metas en términos del número de mamografías, por ejemplo, el número de test de Papa Nicolau, qué sé yo. Entonces, uno va atando el financiamiento a ciertas metas de desempeño. Esa es la idea. Está el pago per capitado, que es el pago que opera en la atención primaria de salud en Chile, que uno le paga un valor fijo mensual por una persona, y el sistema que administra ese pago fijo tiene que dar las prestaciones acordadas en algún instrumento normativo, que en el caso de la APS, el plan de salud familiar, más los programas asociados. Más a la derecha está el pago por grupos relacionados diagnósticos, que es este nuevo sistema de pago que empieza a operar desde este año en la inmensa mayoría de los hospitales en Chile. Es un pago
para el sistema hospitalario, y que básicamente lo que hace es categorizar los pacientes de acuerdo a su complejidad, entendiendo el concepto de complejidad como es una traducción del inglés case mix o casuística en español. La complejidad de un paciente está dada por dos elementos fundamentales. Uno, su condición clínica y el riesgo de tener un outcome adverso clínicamente hablando, y el uso de recursos. Entonces, un paciente muy complejo clínicamente puede ser un paciente con un, qué sé yo, melanoma metastásico, que ya le han dado todas las terapias posibles y no hay nada más que ofrecerle que cuidados paliativos, por ejemplo. Ese paciente es muy complejo desde lo clínico, pero pierde complejidad desde el tema del uso de recursos, porque ya no requiere un gran uso de recursos, digamos que está en la etapa final de su vida. Pero el paciente politraumatizado o el paciente recién con un cáncer en etapa 3 que va a requerir que va a requerir alto costo en términos de fármacos, por ejemplo, ese es un paciente que desde esta lógica es considerado un paciente complejo, ¿no? Porque se intersecta el uso de recursos con la complejidad clínica. Ese mecanismo es el que empezó este año a operar como mecanismo de pago. Entonces se está pagando por GRD, por categoría de paciente, ¿no? Y más a la derecha está el pago por soluciones costo efectivas. Eso implica ir a identificar cuáles son las soluciones costo efectivas, pero más allá de la costo efectividad en esta vuelta, lo importante es la idea de pagar por soluciones, o sea, un arancel por un paquete de soluciones. Lo más rudimentario de eso existe desde los 90, con el pago asociado a diagnóstico, el famoso PAD, que implementó Ronnie Lenz cuando era director de FONASA en los 90. La idea del PAD, por ejemplo, el parto no complicado, ¿no? Si cumple ciertos criterios, se acoge al PAD y FONASA le paga un arancel acordado al prestador privado. Y si es que, y es el único arancel, digamos, no se paga una cuenta, se paga un arancel. Esa es la idea de traspasarle riesgo financiero al prestador y que no lo esté asumiendo todo el riesgo financiero el asegurador. Y de estos pagos de soluciones, lo más nuevo son estos pagos paquetizados, bundle payments, que están en desarrollo, sobre todo por el grupo de la Universidad de Harvard, el profesor Michael Porter, y esa gente está trabajando mucho sobre la idea de hacer paquetes para el manejo de pacientes incluso crónicos, diabéticos, hipertensos, cardiovasculares complejos, qué sé yo, con síndrome metabólico, que uno paquetice una serie de intervenciones multidisciplinarias en el tiempo para dar una solución al manejo de ese paciente. Y lo que paga el asegurador es un valor por ese paquete. Si hay desviaciones en la prestación y un paciente necesita 3 exámenes en vez de 2 o 7 en vez de 5, el riesgo financiero lo asume el prestador y no el que paga. Esa es la idea. Entonces, aquí la idea de los mecanismos de pago es que usted, en un extremo, cuando tiene el pago por servicio, todo el riesgo financiero está en el lado del que financia, del que paga. Y el que presta el servicio no tiene riesgo financiero, solo indica y pasa la cuenta. Y lo que hace el financiador para asumir el costo de todo eso es que limita las coberturas, limita los porcentajes de coberturas y el número de servicios cubiertos. Y ese es cómo se está manejando hoy día en buena parte en el sector privado, ¿no? En el sector privado hoy día nosotros en Chile ya lo vamos a ver, pero del orden del 60%, la cobertura promedio es del 60% de protección financiera. En el lado de la derecha está traspasarle todo el riesgo al prestador de servicios. Eso es lo que ocurre en el modelo del APS. O sea, yo le pago un per cápita, un valor mensual, para que el prestador se haga cargo de todos los problemas. Y yo no pago nada más, ¿no? Entonces, todo el riesgo financiero queda en el proveedor. Los otros mecanismos de pago están entre medio en estos dos extremos, y la idea, con los GRD, con el pago GRD y otros, es ir tratando de buscar un equilibrio entre riesgos financieros. Esa es la idea de los mecanismos de pago. Muy bien. Me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis. Yo soy padre de 3 hijos y tengo 2 bien chiquititos que a esta hora se ponen un poco odiosos y puede ser de que usted escuche algún grito o alguna cosa así. Le pido 1000 disculpas apelando a la condición de padres de muchos de ustedes. Cierro paréntesis.
El otro capítulo, subcapítulo, es la compra de tecnologías. Y aquí me voy a permitir ocupar un poco más de tiempo para desarrollar un poco más la idea. Estamos hablando aquí de fármacos, de equipos, de nuevos modelos de gestión, cualquier cosa que genere recursos, que le genere al sistema de salud tener que desembolsar recursos adicionales. Bueno, aquí en la compra de tecnología, fármacos, por ejemplo, tenemos la compra pasiva. Esta es la clásica compra directa, el fármaco que se compra directo al laboratorio, las licitaciones públicas, la compra centralizada, es lo que está operando hoy día en el sistema. Estos dos, licitaciones públicas y compra centralizada, no llegan, diría yo, a ser tan estratégicos, pero van en camino a la idea de la compra centralizada que hacemos a través del Senabast, por ejemplo. La idea es agregar demanda y sobre eso tener una mejor negociación en base a precio-volumen. Las licitaciones públicas a través de los portales de Chile Compra tienen un poco la lógica de hacer competir a 2 o 3 proveedores, si es que existen, para lograr un mejor precio. Entonces es estratégico hasta por ahí nomás. ¿Cuáles son los reales mecanismos de compra estratégica y que parecen más interesantes? Uno, muy clásico, ya implementado hace 20, 30 años en los distintos países en general de ingresos altos, es la compra basada en valor. La idea de comprar algo basado en valor, primero requiere definir qué es valor. Y eso es complicado y no lo voy a abordar aquí. Pero el valor tiene que ver con la eficiencia del uso de los recursos, si es o no es costo efectivo el fármaco o la tecnología, y tiene que ver con otros elementos de valor social. Entonces es abrir un capítulo que no tengo tiempo. Lo que sí quiero decirles es que para revelar valor, los países han montado lo que se llaman sistemas de evaluación de tecnologías en salud, que en Chile le hemos puesto el acrónimo de ETESA, Evaluación de Tecnologías en Salud. ¿Y por qué le pusimos ETESA? Porque no nos gustó como le pusieron los colombianos, les pusieron ETS, y aquí era medio complicado. Así que le pusimos ETESA. Los sistemas de evaluación de tecnologías en salud lo que hacen es revelar un poco el valor y ligar la evaluación de la tecnología con la compra para buscar el precio más justo que el sistema de salud debiera pagar por esa nueva tecnología. Ligado a ese proceso están los acuerdos de tipo riesgo compartido. Y aquí, en estos acuerdos de riesgo compartido, que finalmente se materializan en contratos de compra, existen dos grandes tipos que están aquí. Los acuerdos financieros, que son los clásicos de precio-volumen, los clásicos descuentos, pero también en los últimos tiempos hemos visto otros tipos de acuerdos financieros como los mecanismos capitados, esos mismos que aplicaban para la compra de servicios, pero ahora sobre la compra de tecnologías. Les doy un ejemplo. El Fondo Nacional de Recursos de Uruguay percapitó la compra de stent coronario. Entonces, a un proveedor le compra todos los stents que el país utiliza en un año y le paga un único valor, un per cápita. Si es que hubo una epidemia de infartos o una epidemia de enfermedad coronaria y resulta que ocupamos el doble de stent, cosa que en general no ocurre, pero si ocurriera, es el proveedor el que tiene que disponer de los insumos, ¿cierto? Al mismo precio. Entonces asume el riesgo la compañía en este formato. Los otros acuerdos son los basados en desempeño o performance-based risk-share schemes, también se llaman, y que en general estos están condicionados al outcome, ¿no? Entonces, esto ocurre mucho, varios ejemplos en oncología, donde el fármaco promete mantener una sobrevida libre de progresión a 1 año, a 2 años. Bueno, si ocurre, le pagamos. Si no ocurre, no se paga. O hay un descuento sustancial. Entonces, uno genera un contrato ligado al resultado. Esa es la idea. Vamos a revisar los modelos. Bueno, aquí yo podría hacer un pequeño break, digamos, para responder alguna pregunta general. No sé si, Lorna, ¿hacemos eso o seguimos con los modelos? Bueno, sí, puede ser, pero no han estado muy activos en el chat, no han habido preguntas. Ah, ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta o no. Sigamos entonces. Sigamos, parece, sí. Bien. Vamos a los modelos. Mucha información, parece. Mucha información. Ya, espero que no esté siendo tan... Vamos a revisar los modelos clásicos de financiamiento. Les presento el primero, es el modelo de recaudación general o modelo Beveridge, que siempre uno lo liga al modelo del Sistema Nacional de Salud inglés. Ese es el clásico, ¿no?
el National Health Service, inglés. Pero también hay parecidos, como el brasileño, por ejemplo, o el cubano, por ejemplo. En este modelo, el financiamiento viene dado completamente por impuestos generales, ¿sí? La cobertura es a todo ciudadano. ¿Y por qué? Porque el principio de la concepción de este modelo es que la salud es un derecho humano. Por lo tanto, el individuo que reside en Inglaterra o en el Reino Unido, entonces es beneficiario del Sistema Nacional de Salud. Eso era en sus orígenes y aplicó hasta mucho tiempo. Yo cuando llegué a Inglaterra en el 2008 a hacer el doctorado, lo primero que me dijeron, vaya a inscribirse al Sistema Nacional de Salud, pero eso cambió en el último gobierno de Cameron. Y ya los que iban a hacer programas tenían que llevar su seguro, porque el sistema de salud no los reconocía como beneficiario del sistema, entiendo. Hay un plan de coberturas manejado centralmente por el gobierno. Es el gobierno el que define qué es lo que va a cubrir y qué es lo que no va a cubrir. Es el Sistema Nacional de Salud. Y la mayoría de los hospitales y centros de salud son públicos. La mayoría, no todos, porque hay un sector privado igual. Pero en su concepción más pura, son en general son públicos. Ahora, los proveedores pueden ser independientes, mediante contratación pública. Entonces, el clásico modelo de atención primaria en el Reino Unido es que se contrata al GP, ¿no? al General Practitioner, y entonces todos ponen una casita, qué sé yo, y se ganan la licitación del NHS y ellos prestan el servicio para el NHS. Este es el sistema clásico Pepperidge, Sistema Nacional de Salud. Luego nos movemos al sistema de seguro social. El sistema de seguro social, el clásico, el primero, más clásico, es el modelo bismarckiano alemán. En el modelo bismarckiano hay contribuciones obligatorias por trabajadores y o empleadores. O sea, el financiamiento viene de contribuciones de los trabajadores y o de quienes los emplean. Las coberturas se dan a los beneficiarios y sus dependientes y sus familias. O sea, el que no trabaja no es beneficiario del sistema clásico puro bismarckiano, porque este entiende el derecho al seguro social como un derecho del trabajador. Los planes, en el puro bismarckiano, son manejados por organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? O sea, los administradores del seguro son sin fines de lucro. Y pueden hacer contrataciones, son aseguradores, contratan a prestadores públicos o privados. Hay algunas pocas variaciones de las coberturas, porque como hay muchos aseguradores o varios aseguradores, no todos dan la misma exacta cobertura. Pero en general, en el clásico bismarckiano no existe tanta heterogeneidad de coberturas. Y hay riesgos de selección adversa que ocurren en todos los esquemas de multiseguro y altos costos de administración. No voy a entrar en detalle, la selección adversa es un concepto digamos, económico en teoría seguro que no los voy a molestar con eso para no gastar tiempo yo acá en esto. Y pasa rápidamente al otro modelo. El otro modelo es el modelo que también es un seguro social, pero no es el clásico bismarckiano porque en vez de haber múltiples seguros, lo que hay es un único pagador, un único seguro de salud. Este es el clásico modelo canadiense, pero no es el único. Está el modelo de Corea del Sur, por nombrar uno de los nuevos, digamos, o relativamente más nuevos. Aquí hay un único pagador. La gobernanza, la organización y la provisión de los servicios, en general, puede estar completamente descentralizada. Es el caso clásico canadiense, que es una federación, ¿no? Entonces, el estado de Quebec tiene un ministro de salud, y el de British Columbia también otro ministro de salud, pero el pagador es único en todo el país, es un único pagador, aun cuando usted tenga distintos ministros de salud. Y luego usted tiene proveedores privados, ¿no? O sea, usted puede tener perfectamente hospitales privados donde el seguro nacional, el seguro de salud, le paga y le compra servicios a prestadores privados y también a los públicos. Pero hay un único seguro. Luego está el modelo del seguro privado. Y aquí opera el clásico mercado de seguros con vendedores de planes de cobertura en un mercado competitivo. Entonces, la lógica aquí es contraria a la de los seguros sociales. La lógica es que aquí se venden planes que tienen primas y esas primas reflejan los riesgos de quien compra.
Entonces, si usted tiene más enfermedad y más riesgo de tener eventos, el plan le sale más caro. Las compras, obviamente, que pueden ser individuales o pueden ser colectivas, pero lo clásico es que en estos mercados aplican las exclusiones. O sea, usted, el seguro, tiene todo el derecho de rechazarlo. Eso es clásico del mercado de seguros privados. Muy bien. Hasta ahí entonces el recorrido por la parte un poco más conceptual. Entonces, no sé si aquí hacemos un pequeño break. Yo creo que aquí ya Sí, llegamos. aquí levantó la mano Muriel. No sé si ella quiere hacer el comentario. Muriel, ¿te puedes sacar el...? Era una cosa cortita. Con respecto a la cotización en Un salud, poquito más fuerte, se escucha bajito. era sobre la cotización del 7% en salud, que decía que al ser un 7% del sueldo es progresivo. No, Eh, es neutral ahí, es claro, proporcional. neutral. Pero Sí. al haber un tope máximo imponible, eso ya no lo transformaría, por ejemplo, en regresivo para las personas Correcto. que ganan sobre el máximo imponible. Es correcto, sí. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Eso era, gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? O comentario. Sí. Nosotros tenemos un sistema como bien mixto. Depende de dónde se le mire. Claro, no, claro que sí. Ahora vamos a entrar un poco en eso, ¿no? Yo creo que ahora vamos a ocupar el tiempo que tenemos disponible, pero espero que hayan quedado claros los conceptos, ¿no? De progresividad, regresividad, a lo mejor ya los tenían. O este marco conceptual de analizar el sistema en base a recaudación, mancomunación y compra, y las distinciones de la compra pasiva, la compra estratégica, y dentro de la compra estratégica que hay una serie de mecanismos, unos que son los mecanismos de pago, que son los que operan para la compra de servicios, en la relación del pagador, de quien paga, con los prestadores, que pueden ser clínicas privadas, que pueden ser hospitales públicos, que pueden ser centros de salud primaria, etc. O que pueden ser médicos, digamos, libres, atendiendo, digamos, libre ejercicio de la profesión. Y por otro lado está el tema de la compra estratégica a insumos como fármacos, por ejemplo, o como equipos médicos. Fármaco, un buen ejemplo, es donde está más desarrollado. Y ahí está el tema de los acuerdos de riesgo compartido, que es lo más innovador en términos de compra estratégica. Pero antes del riesgo compartido está la evaluación de tecnologías sanitarias como pilar fundamental de informar bien qué cosas vamos a comprar y cómo la vamos a comprar y el valor que tiene. Y eso tampoco tenemos en Chile, ya vamos para allá. Sí, eso quizá al final, que nos cuentes tú que estás ahí siempre como más a la vanguardia con eso, como en qué está Chile un poco con su ETESA. Sí, claro. Hay dos comentarios, o sea, primero que dicen muy, muy clara la primera parte, muchas gracias, dice Juan Pablo Mancilla en el chat, y lo otro nos pregunta José Gómez, pese a que la clase está siendo grabada y ellos después, nosotros les compartimos este video, así que podrías compartirnos también tu presentación. Sí, Eso, no tengo problema. no hay problema, súper. Y quizás al final dejar como de que nos cuentes ahí cómo vamos con ETESA Chile. Pero claro que sí, con gusto. Súper. Bueno, entonces, ¿seguimos nomás o qué? Sí, sigamos nomás. Ya, muy bien. Vamos a analizar entonces el problema de financiamiento en Chile. El problema de financiamiento en Chile está escrito en una pila de documentos que están en Google disponibles. Varios de esos son las propuestas que hay de reforma. Entonces, clásicamente los documentos de propuesta, yo se los puedo compartir varios de esos después, ustedes lo pueden googlear. Los documentos de reforma tienen siempre capítulos de diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico está el problema. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, sin embargo, es hacer un diagnóstico en base a este marco conceptual que les acabo de relatar. Recaudación, mancomunación y compra, como pilares como conceptuales, para ir ordenaditos en el análisis. ¿Cómo es la recaudación hoy día en Chile? Solo la recaudación, ¿desde dónde sacamos la plata? En el FONASA tenemos un esquema de cotizaciones obligatorias. Los trabajadores afiliados a FONASA otorgan una contribución que corresponde al 7% de sus salarios. Y en la otra parte del financiamiento de FONASA vienen impuestos generales. Hace 10 años atrás, esa proporción era aproximadamente
un 70% de lo que recibía FONASA de financiamiento venía de las contribuciones, y el orden de un 30% de los impuestos generales. Hoy día eso está invertido. Hoy día estamos entre el 65 a 70% viene de impuestos generales y el orden de un 30 y algo por ciento contribuciones obligatorias. En el FONASA no aplican otros sistemas de recaudación. ¿Ok? En las ISAPRES tenemos un sistema que está financiado por las cotizaciones obligatorias más el aporte voluntario. La obligatoria es el 7% y la voluntaria es el, como le digo yo, el top-up, es el adicional que uno paga para comprar el plan que uno quiere. Y que en Chile, ya les decía, del orden de un 3%, 3 a 4% adicional es lo que estamos nosotros pagando. Y luego usted tiene el subsistema de las Fuerzas Armadas, que todo viene a través de un aporte fiscal. Ahora, yo no sé si hay gente aquí que trabaja en el sistema de las Fuerzas Armadas. Yo por ahí, los colegas de la Armada en algún momento me explicaban esto, pero claro, cuando uno se mete en el esquema de las Fuerzas Armadas, ellos también tienen un modelo de separación de funciones. Tienen al regulador, al rector, digamos, tienen al financiador, tienen al prestador bastante bien establecido dentro. Uno los ve a veces como desde fuera, como si fuera una pura cosa nomás, todo integrado, pero no, tienen separación de funciones. Y entiendo que en el financiamiento y en la recaudación también hay un esquema contributivo, o sea, el salario de cada una de las personas, hay un descuento que va a financiar el sistema. Ahora, claro, todo eso viene finalmente igual desde el fisco, porque el financiamiento de todas las Fuerzas Armadas viene en último término del aporte fiscal. Entonces, por eso que uno desde fuera le pone aporte fiscal, ¿no? Independientemente del rearreglo interno, es aporte que viene todo el fisco. Aquí, ¿cuáles son las preguntas claves, diría yo, para analizar solo el tema de la recaudación? La primera pregunta clave es, ¿de quién es el 7% en Chile? Esta es una pregunta que está en la discusión pública. ¿El 7% es de los individuos, de cada uno de nosotros que trabajamos? ¿Nos pertenece el 7%? ¿O el 7% no es nuestro realmente? El 7% es del fondo de salud. El 7% es de la seguridad social, dicen algunos colegas, ¿no? ¿A quién le pertenece el 7%? Hay quienes piensan de que el 7% es de las personas, y las personas pueden elegir dónde lo ponen, ¿sí? Ahora, bueno, si eso es así, esto ya, ustedes van a empezar a notar los sesgos míos. Bueno, si eso es así, también la persona puede elegir no ponerlo en ningún sistema, ¿no? Y quedarse sin sistema de salud. ¿Ah? Si fuera tan personal. Yo les voy a ir declarando rápidamente lo que yo pienso. Yo pienso que el 7% es de la seguridad social, no es de nosotros, digamos. Esa es una percepción personal que podemos ir, digamos, puliendo en la discusión nuestra. Segunda pregunta, ¿debemos seguir avanzando hacia un sistema financiado exclusivamente por impuestos generales? Este es un punto re interesante porque hay gente que piensa que tenemos que ir hacia un sistema nacional de salud, así como el inglés, como no sé, digamos el inglés por poner un buen punto de referencia, que está financiado exclusivamente por impuestos generales. Ahora, ¿es eso una buena idea hoy día? Recuerden que hoy día el sistema, incluso en el FONASA, es un mix entre impuestos generales y cotización obligatoria, aun cuando hemos tenido un avance grande en eso. De hecho, se ha avanzado, yo diría en un acuerdo bastante amplio, que el financiamiento del sistema de salud debe ser un mix entre cotizaciones e impuestos generales. Pero les digo, sin embargo, la idea de recaudación completa vía impuestos generales sigue estando entre las alternativas, y mucha gente le gusta esa idea. Entonces, ahí a mí me gustaría a ver, voy a revisar aquí, creo que alguien está chateando. Andrés Alexander Jalil dice, sí, hay que avanzar hacia un sistema nacional, dice. ¿Quién y cómo se definió que el 7% era lo correcto en contribución? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 10? Interesantes preguntas. Bueno, a ver, partamos por eso. ¿Quién y cómo se definió el 7%? El 7% se definió en la ley de la reforma del año 79 y no sé cómo lo definieron. ¿Qué quiere que le diga? Yo había nacido el 79, pero era muy chico y no me sé, y no he logrado tener la historia de quién se le ocurrió que era 7%. Ahora, ¿por qué no nos hemos movido de ahí? ¿Por qué no 5? Bueno, o ¿por qué no 6? O ¿por qué no menos que el 7%? Bueno, porque no podemos darnos el lujo de desfinanciar el sistema. O sea, eso tendría que ser reemplazado por algo más, pero la verdad es que necesitamos más plata en el sistema. Por lo tanto,
lo que habría que pensar es en eventualmente subir la contribución o reemplazarla por impuestos generales, que es lo que ha estado pasando en la práctica, ¿no? En la práctica, lo que le ha apostado en 10 años los gobiernos es a pasar más plata desde los impuestos generales e ir reduciendo la porción de cotización obligatoria. Ahora, en las últimas propuestas hay gente que ha dicho, bueno, pero aumentemos un poco la contribución y eventualmente esa contribución que aumente a un 8% o a un 9%, hagámosla sobre la lógica de que vamos a financiar algo muy específico. Por ejemplo, cobertura de medicamentos. Entonces dicen, los medicamentos ya no están cubiertos, aumentemos un punto como mecanismo, y con ese punto la recaudación que tendríamos nos permitiría armar el seguro de medicamentos para que todos los mayores de 65 años tengan medicamentos gratis. Por ejemplo, le estoy dando una idea. Al final es bastante instrumental a esta altura del tiempo, es decir, aumentamos el 1, ¿es posible? ¿Es viable? ¿Crees que la gente reclamará mucho? ¿Estaría dispuesto la gente a aumentar un 1%? Y si lo hacemos, bueno, aumentemos. Entonces, para responder finalmente esa pregunta, pucha, si pudiéramos el 10, a lo mejor el 10, pero no vamos a poder el 10, porque la gente no va a estar contenta si le aumentas de un 7 a un 10%, y lo que va a pasar es que va a haber frustración, porque el sistema tampoco les va a devolver mucho, pero sí les va a quitar más plata. Entonces, el avanzar probablemente va a ser con un 1%, si es que. Y de hecho lo que ha pasado es que no ha sido así, lo que ha hecho los gobiernos es aumentar el financiamiento por impuestos generales. Ya. Dice, bueno, Andrea Alexander dice, sí, hay que avanzar un sistema nacional. Bueno, y después dice que tiene una pregunta. Fernanda Jaque dice, tuvo una paciente que no cotizaba en ningún lado, no ponía su 7%, se enfermó mal, decidió pagar todo particular y casi le da el ataque por el monto final. Absolutamente. Pues, bueno, pero esa persona podría haberse acogido a hacer FONASA A y haberse atendido en el sistema de salud. Paula Geria tiene otra, que dice si sería recomendable basarse en el financiamiento por impuestos si contáramos con impuestos progresivos, más que regresivos como el IVA. Muy buen punto. De hecho, aquí tengo la otra consideración para hacerme cargo de eso. Hay una consideración especial que tenemos algunos, y esto es muy personal. No tan personal, la compartimos con otros colegas. Es que la recaudación fiscal hoy día tiene componente importante el IVA. Entonces, del orden del 50%, así en términos generales, yo no me sé el dato específico, pero en términos generales, un 50% viene de la recaudación de impuestos, viene de la recaudación de impuestos a la renta, más recaudación de las empresas. Y por el otro lado es IVA, fundamentalmente. Entonces, si un 50% de la torta que administra el fisco viene por IVA, y tú transformas al sistema de salud financiado completamente por impuestos generales, en la práctica un 50% está financiado de manera regresiva. Entonces, no parece que mientras mantengamos un esquema impositivo así, parece que no parece ser la solución más justa. Bueno, ese es un elemento. El otro elemento que a mí me parece, y esto es súper personal, el otro elemento que a mí me parece interesante es que cuando uno mantiene un esquema de cotización obligatoria, yo tengo la percepción de que es una buena idea incluir al empleador en la cotización. O sea, si le vaya a aumentar un 1%, a mí me gustaría de que el empleador, digamos, participara en la cotización a salud alineado con ciertos incentivos. Entonces, incentivos, por ejemplo, a la realización del examen de medicina preventiva o a otras medidas que tengan lógica de mejorar la salud de los trabajadores. Entonces, mantener un esquema mixto a mí me parece que otorga, en la medida que seamos plásticos de innovar, otorga algunos beneficios para ir alineando incentivos entre los distintos actores para mantener la salud de la población. Esa es mi particular percepción. ¿Quieres que sigamos viendo un par de preguntas que hay? O... Ya. No, la otra es si es que sería recomendable subir la contribución a los más ricos solamente. Por ejemplo, yo me imagino que hablan de cotización obligatoria. No sé, o impuestos, no lo aclaro. Bueno, claro, no, a la cotización obligatoria, o sea, que sea diferenciada la tasa, un 7% para algunos, un 8, un 9 para los más ricos. Es una posibilidad. La primera pregunta es de quién es el 7%. Y lo otro yo diría, bueno, si a ti lo que te interesa es progresividad, entonces, a ver,
algunos han dicho, si lo que te interesa es progresividad, entonces movamos unos impuestos generales. Y entonces después venimos otro y dice, sí, pero 50% de los impuestos generales vienen capturados de manera regresiva. Entonces uno podría entrar en este punto y decir, hagamos un esquema de contribuciones obligatorias que sea progresivo. Sí, puede ser, es un elemento. El tema es que cada mínimo paso de reforma en este país es tan complicado que ya cuando la gente dice aumentémosle un punto a todos, ya es como desastre. Entonces cuando tú dices, bueno, hagamos una cosa un poquito más compleja, es como alguien tiene que asumir el capital de querer llevar esta cuestión adelante y esta idea adelante. Pero sí, yo comparto que es una posibilidad. Después, la pregunta que tenía Andrés Alexander es, cuando existen desvíos de recursos públicos hacia el privado, como la modalidad libre elección, ¿cierto? La compra de servicios, las garantías GEX, ¿no cuentan la recaudación o dónde figuran esos dineros? No, eso es... No cuenta. No, eso es compra. Compra ¿no? servicios. El capítulo de la compra, sí. No, la recaudación viene por lo que te digo, ¿no? O sea, en FONASA se recauda por las cotizaciones obligatorias y por los impuestos generales, nada más. Sí. Oye, ahora sí que voy a tener que ir avanzando, yo creo, Lorna, y después yo redondeo preguntas. Perfecto. Mancomunación. El sistema chileno tiene múltiples fondos con múltiples pools de riesgos. O sea, aquí FONASA tiene un gran pool de riesgos, la ISAPRE 1 con salud tiene otra, la ISAPRE Banmédica tiene otro, la ISAPRE, y así, ¿no? Cada una recauda, pero también cada una mancomuna. O sea, cada una se queda con su plata, con la plata de sus beneficiarios. ¿Esto es consecuencia de qué? Es consecuencia primero de los incentivos que existen en nuestra estructura a la selección de riesgo. ¿Cuál es la selección de riesgo? Es la capacidad que tienen las ISAPRES de seleccionar a sus beneficiarios. ¿Por qué lo pueden hacer? Bueno, porque hasta el día de hoy las ISAPRES pueden rechazar a individuos de alto riesgo, como por ejemplo los que tienen preexistencias. O pueden ofrecerle planes, pero condicionados a una serie de características, como el sexo, como la edad y como el estado de salud. Entonces, si yo soy un viejo con mucha comorbilidad, me van a ofrecer un plan, pero muy caro. Y yo no lo voy a poder pagar, entonces de esa manera yo selecciono el riesgo. Entonces me voy quedando con lo que yo quiero quedarme, que son los que gastan poco. ¿Cuáles son los que gastan pocos? Los jóvenes, en general los sin preexistencia, sin ningún riesgo de comorbilidad, y en general ricos, porque en general los más ricos tienen, en términos poblacionales, mejor salud y menos riesgo. Y eso está demostrado en la Encuesta Nacional de Salud y en otras. Entonces, eso es lo que quiere el asegurador, para que el negocio le ande, digamos. El segundo elemento es que tienen la potestad para determinar aumentos de precios de sus planes. En nuestras reglas del juego, las ISAPRES pueden aumentar los precios. Y eso determina la migración a FONASA de aquellos sujetos con menores ingresos. Y los sujetos con menores ingresos también son, en general, tan correlacionados a sujetos que generan mayor gasto por mayores eventos, por mayor riesgo de salud. Entonces, con esto se produce este fenómeno que llamamos en economía el descreme, ¿no? Tú te quedas, le sacas la crema, la nata a la leche, digamos, tú te quedas con la leche descremada, te quedas con lo que es menos caro. Entonces, el negocio anda bien, ¿no? Gasto poco, recaudo harto. Ese es el objetivo del seguro. O del dueño del seguro. Esto ha generado una segmentación por ingresos, y entonces lo que terminamos en Chile es teniendo un sistema de salud para ricos y otro para pobres. Eso es así. Lo otro que ocurre es este concepto de la cautividad. ¿Por qué la cautividad? Porque como te pueden rechazar por preexistencias y tú estás en un asegurador, no te puedes ir sino a FONASA. Entonces quedas cautivo en ese asegurador. Es el concepto de cautividad. Y lo final es lo que es un problema para las propias ISAPRES, es la judicialización. La judicialización ha venido de la mano del aumento de precios y al llevar estos temas a la justicia, y la justicia ha venido a ponerse del lado de los afiliados y le ha cargado los costos de los servicios judiciales a las ISAPRES. Las ISAPRES entonces reclaman de que este sistema está descontrolado y les está llegando de vuelta los costos de las alzas unilaterales de precios que han implementado. Entonces, hoy día, después del fallo del Tribunal Constitucional, que ya va quedando bien atrás del 2010, pero que no se le ha dado resolución, están congeladas las tablas de ajuste y en general las ISAPRES pueden aumentar los precios debido a, en general, legal todavía,
es a las actualizaciones del plan GES, ¿no? Entonces, cuando hay actualización del plan GES, es legal que no suban los precios. Y está bien. Bueno, esta es parte de las reglas del juego. Alternativas al problema de la mancomunación en Chile. Primera alternativa, si es que siguen las ISAPRES funcionando tal cual hoy día, es la idea de armar un fondo de compensación de riesgos inter-ISAPRES. ¿Qué es un fondo de compensación de riesgos? Básicamente, en términos muy simples, es un fondo de plata al que en principio aportan todas las ISAPRES, todos los aseguradores privados, y lo que hace ese fondo es, a través de un mecanismo de ajuste, le transfiere plata para compensar el mayor gasto que tiene un ISAPRE que tiene población con más riesgo versus otra que tiene población con menos riesgo y con menos eventos al final del día. En términos simples, si Consalud es un ISAPRE con población más riesgosa que tiene más eventos y es más cara por eso, versus, no sé, Vida 3, entonces Vida 3 finalmente le va a traspasar plata a Consalud. No directamente, sino que a través de este fondo de compensación de riesgos. Cuando opera un fondo de compensación de riesgos, se permite entonces el libre cambio habitualmente. O sea, uno lo que hace es decir, ok, ahora no puedes rechazar a ningún afiliado ISAPRE. Entonces, la persona que se quiere cambiar va a la otra ISAPRE y se cambia. La otra ISAPRE no la pueden rechazar. Para que eso opere, tú requieres un mecanismo de fondo de compensación de riesgo. Y eso es lo que se ha propuesto, que ya voy a entrar a eso. Pero esto es lo que opera en todos los mecanismos multiseguros de seguros sociales en Europa, ¿no? Holanda, Alemania, Suiza. De hecho, en los Congresos de Economía de la Salud este es como un gran capítulo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de fondo de compensación de riesgo? ¿Cuál es la ecuación que vamos a ocupar? ¿Cómo llegar a una mejor ecuación? Segundo punto, uno lo puede arreglar esto a través de un fondo de compensación de riesgo entre todos los aseguradores, o sea, incluyendo a FONASA. Eso incluiría que las ISAPRES le pasen plata a FONASA al final del día, a través de algún mecanismo, para compensar el riesgo. Lo cual ya a la asociación de ISAPRES no le gusta mucho, porque FONASA siempre tiene más gasto. Pero permitiría la libre afiliación entre todos los aseguradores del sistema, ¿ya? Ejemplo, eso ocurre en República Dominicana, donde yo pude trabajar. Está el SENASA, que es como el FONASA, que tiene como el 20-30% de la población, y el resto son múltiples seguros privados, y la gente va donde quiere. Y aplica un fondo de compensación de riesgo para pasar plata de un lado a otro. La otra solución final es la de tener un solo fondo, un fondo mancomunado, todo junto. Y ese fondo puede coexistir en un esquema con múltiples seguros o con un seguro único, ¿sí? Pero es un fondo de plata, un fondo. Si opera con un fondo de multiseguro, con un sistema de multiseguros, entonces requiere un sistema de ajustes por riesgo entre aseguradores. O sea, tú tienes el fondo, pero al tener multiseguros hay que igual hacer operar un fondo de compensación de riesgo donde tú ves cuánta plata le va a pasar a cada aseguradora sobre el riesgo que están administrando. Y la otra alternativa es que el fondo sea administrado por un único seguro. En tal caso no requiere fondo de compensación ni ajuste por riesgo. Entonces, esas son básicamente las alternativas que hoy día están en la discusión de reforma. Ok, vamos a analizar la compra en nuestro sistema de salud. En términos descriptivos, cuando hablamos de la compra entre aseguradores privados y prestadores de salud privada, básicamente los mecanismos son pago por servicios, pago por aranceles acordados, que son estos que yo les hablaba de los aranceles que se han negociado por planes preferenciales, y están los pagos por paquetes de prestaciones, que en ocasiones las ISAPRES negocian paquetes de prestaciones con cierta red de prestadores. Y en general ahí estamos, y no hay mucho más innovación en el sector privado. En la compra pública o privada, que es lo que hace FONASA con los privados, también en general opera el pago por servicios, con compra directa y eventualmente con licitaciones. En algunos casos FONASA licita, y ustedes han escuchado eso sobre todo en el último tiempo, licitas al sector privado ciertas prestaciones. Y el otro elemento que opera hace mucho tiempo es el pago asociado diagnóstico, que es la otra forma, que es de pago por solución, ¿no? Pero todavía muy restringida a ciertos problemas, y no nos soluciona el gran problema que hoy día tenemos, el alto costo, qué sé yo. Y la compra en el público, al público,
a ver, uno podría decir que esto no ocurre realmente, porque FONASA actúa como una caja pagadora, y cuando los hospitales dicen, chuta, tengo deuda, le reclaman al ministro, le reclaman a Hacienda, qué sé yo, y FONASA al final tiene que pasar el cheque, de alguna manera. Pero si uno lo analiza en términos del marco conceptual que aquí les propuse, claro que hay una compra desde el pagador público al servicio público. Y en la atención primaria opera el mecanismo de pago capitado, que ya lo analizamos, ya lo hablamos. A los hospitales operan en este momento 3 mecanismos, pero los clásicos que estaban operando hasta el año pasado son el presupuesto histórico, que se operacionaliza a través del sistema que FONASA tiene como pago de prestaciones institucionales, el PPI, ¿no? Y que es presupuesto histórico. Y el otro, que es el programa de prestaciones valoradas. El programa de prestaciones valoradas fue otro invento de Ronnie Lenz, cuando fue director de FONASA en los 90, y cuando estaba de ministro Alex Figueroa, que en paz descanse. Y el PPB lo que hace es que parte del presupuesto que se le asignó a un hospital, por ejemplo, al hospital X se le asignó 100.000 millones de pesos, por decirte algo. Entonces va a decir, ok, 50%, te estoy inventando, 50% va a ser PPI, presupuesto histórico, sobre el presupuesto histórico. Pero el otro 50% lo vamos a programar. O sea, tu hospital me vas a decir a mi FONASA, ¿qué prestaciones esperas hacer el próximo año? Entonces tú dices, mira, yo voy a hacer tantas cirugías de vesícula, vamos a atender tantos pacientes con cáncer de mama, vamos a y vas armando los paquetes de prestaciones. Eso te da una oportunidad, y le da una oportunidad al hospital y a FONASA, de programar y de incluir eventuales nuevas coberturas. Entonces, por ejemplo, si tú vas a programar el tratamiento de pacientes con cáncer y tú dices, ya, ok, hoy día lo que tú me pagas es la quimioterapia y básicamente las consultas médicas, las hospitalizaciones, bla, 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 pero esta inmunoterapia o este nuevo fármaco no me lo estás pagando. Entonces, bueno, ok, dice, FONASA ve, saca la cuenta y dice, ok, incluyámoslo en el PPD. ¿Ah? Y aunque no esté en el GES, siendo patología GES, aunque no esté en el GES o no esté en otro esquema de cobertura, podría entrar sobre la lógica de que fue programado en la comunicación entre el hospital y FONASA, a través del mecanismo PPD. Ahora, en general, los presupuestos a los hospitales son operan dentro del mismo marco presupuestario, o sea, el 100.000 millones de pesos que te dije es fijo. Lo que pasa es que uno hace ajustar el PPD a ese marco presupuestal, y el resto te queda PPI. Eso es lo que habitualmente uno enseñaba hasta el año pasado, pero se supone, y hasta ahora no tengo evidencia ni datos para poder hablar más de esto, debiera haber empezado a operar el grupo relacionado diagnóstico, el GRD, el pago por GRD. Eso es lo que nos vino a decir el ministro Mañalich el año pasado, y sinceramente, bueno, yo no trabajo particularmente en ese tema, y a expertos que le he preguntado últimamente tampoco saben en qué va realmente, y quizás alguno de ustedes que está dirigiendo hospitales puede contarnos más hacia el final de esta sesión en qué va el pago por GRD. Vamos a analizar el tema de la compra de tecnologías, que este es como el grado de donde yo tengo mi expertise, el resto es más prestado, digamos. En la compra de tecnologías, ya les decía de que operan los mecanismos de compra directa, de licitaciones, de compra centralizada, que es bastante restringida porque la Cenabas no compra todo, o sea, el 20% de los insumos se compran por Cenabas, pero hay un 80% que se compra fuera. Que yo les relato, en el GES, lamentablemente, no está armado bien el proceso de evaluación de tecnología sanitaria. Perdón, ¿ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya, perdón. Entonces, les decía que revelación de valor es un elemento que se ha implementado en Chile recientemente a través del proceso de selección de tecnologías en la ley Ricart-Tesoro. Uno habría esperado de que este proceso en Chile estuviera operando antes en el contexto del GES, que era, por cierto, el lugar donde obviamente había que armar un sistema de evaluación de tecnología, pero no ocurrió así. Los sistemas de evaluación de tecnología uno los reconoce en el resto del mundo, en general por agencias de evaluación de tecnologías. Ustedes habrán escuchado el NICE en el Reino Unido, el CATH en Canadá, el PBAC en Australia. En Colombia está el IETS, el CENETEC de México, el CONITEC de Brasil, y así. En Chile lo que tenemos hoy día
es un departamento de evaluación de tecnologías sanitarias y salud basada en evidencia alojado en la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud. Y que su pega fue creado en el marco de la ley Rigarte-Soto, y la pega que ha venido haciendo es Rigarte-Soto, pero no es ni ha sido GES, por ejemplo. Así que yo diría que estamos muy empezando esto, a pesar de que el tema en el resto del mundo ha tenido ya a esta altura 25 años de desarrollo. El otro tema para la compra son los acuerdos financieros, que yo les digo que lo hemos observado en Chile básicamente en el sector privado, donde tampoco lo tengo documentado, y esto es lo que más o menos a uno le cuenta la gente de las ISAPRES, que está interesado en armar un acuerdo de riesgo compartido con una compañía farmacéutica para comprarle un fármaco. Y han habido algunos ejemplos de eso en nuestro país. Pero el sector público, que pudo haberlo hecho porque la ley Rigarte-Soto por primera vez incluye en el marco legal chileno la posibilidad de hacer acuerdos de riesgo compartido con las compañías farmacéuticas, ha sido absolutamente un fracaso, a pesar de que han habido 2 ejercicios de tratar de que FONASA haga un acuerdo de riesgo compartido con fármacos, con compañías farmacéuticas, han fracasado. No se han implementado acuerdos de riesgo compartido basados en outcomes. Eso ha sido un completo fracaso en Chile. Y los que yo les digo que eran acuerdos que se estaban gestionando en FONASA, incluso no eran basados en outcomes, sino que eran, creo que, acuerdos de riesgo financiero. Lo único que hace hoy día el sistema en el marco de la Rigarte-Soto es llamar a las compañías farmacéuticas a que declaren su precio para el proceso de evaluación. Entonces lo que hacen las compañías es que tratan de presentar el precio más atractivo, y de alguna manera hay una suerte de competencia entre los que están compitiendo por el fondo de la Rigarte-Soto, y presentan un precio atractivo. Pero no hay negociación, no hay posibilidad que se siente la autoridad sanitaria o quien sea, o FONASA, a negociar con la industria farmacéutica. Eso no opera en Chile. Y opera así en una pila de otros países del mundo. Por lo tanto, en Chile lo que tenemos es una compra, primero, altamente descentralizada. Para la inmensa mayoría de las tecnologías es altamente descentralizada y muy poco grado de compra estratégica. Aquí nos toca avanzar mucho. Aquí había una pregunta, parece, Lorna. A ver cómo estamos en el tiempo. Comentario del GRD, de que todavía están muy en lo analítico, en llenar datos en los hospitales, y todavía no opera como pago, pero sí está siempre latente ahí de que va a empezar. Se suponía que este año empezaba y está ahí latente todavía. Me imagino que quedó latente. Bueno, cuando invitamos al ministro el año pasado, este año ya se cobra, dice Liliana. Ya. Sí, cuando invitamos el año pasado al ministro, fue como que, no, desde el 1 de enero empieza el GRD en todos los hospitales. Ahora con la contingencia probablemente no hay mucha capacidad para ponerle energía a eso, supongo. Entonces, bien, bueno. Ok, déjame seguir entonces. Quiero ocupar este tema de la compra estratégica y la compra de tecnologías para plantearlo una manera que a mí me parece muy interesante de analizar las cosas, que una forma que habitualmente desde la economía y las ciencias sociales económicas resulta bastante interesante, que son los marcos lógicos de análisis. Entonces uno hace un mapa de relaciones para tratar de caracterizar el problema y después presentarles cómo el problema pudiera resolverse con alguna medida. Entonces, el problema de la compra de tecnología en el sistema de salud chileno es que usted tiene una industria innovadora y tiene una industria de equivalentes terapéuticos. Aquí hay 2 industrias, la que produce la cosa súper nueva, la que está patentada, y la otra que produce las copias. Ahí tiene 2 industrias, que es bien interesante en esta cuestión, y que están en principio en competencia, aunque mucha innovadora también tiene equivalentes. Después usted tiene en el mapa el regulador, que en este caso es el Ministerio de Salud, ha delegado la función en el Instituto de Salud Pública. Después tiene los prestadores, los que prescriben, son los médicos y otros profesionales de la salud para algunos medicamentos. Usted tiene el pagador, al que finalmente desembolsa la plata, y usted tiene a los pacientes en este modo. La industria innovadora se relaciona con el regulador a través de una normativa que está claramente establecida. Ellos tienen que pedirle registro sanitario al ISP. Eso en general anda bien en Chile.
el regulador se relaciona con el pagador también desde una perspectiva más bien normativa. O sea, el pagador dice, yo voy a pagar las cosas que tengan registro sanitario, en principio, y habrá una norma específica para las cosas que no tienen registro sanitario, y que se hizo en el caso específico y muy, muy excepcional. Después, la industria innovadora y la industria farmacéutica en general se relaciona con los prestadores, con los prescriptores, a través de mecanismos como la visita médica, a través de la publicidad, a través de las actividades educativas que realizan, y a través de otros mecanismos, que son los mecanismos que se aplican a través de la visita médica, que son estos mecanismos de fidelización que se han analizado, y que es este clásico mecanismo, dice, mire doctor, usted si prescribe uno, al paciente le damos uno gratis, ¿no? Se ocupa finalmente al instrumento prescriptor, médico en este caso, para fidelizar al paciente con una marca. Y ese al final del día, porque ocupa al médico para hacer eso, porque podría ocuparlo a través de otro sistema, pero ocupa al prescriptor para fidelizarlo. Después viene la relación de los pacientes con los prestadores. Ahí hay harta literatura, y dado que creo que todos ustedes, o la inmensa mayoría son médicos, no me voy a meter en esto. Yo también soy médico, pero bueno, dedicado a estas cosas. Entonces, obviamente que aquí operan los códigos de ética, el tema de la misma formación que damos en nuestro país, pero también, y lamentablemente, operan los mecanismos de pago. Los mecanismos de pago alinean incentivos y tienen importancia en qué es lo que finalmente se prescribe. Después está la relación entre la industria y el pagador. Esta es una relación complicada, esta es una relación que en Chile casi le abre las puertas porque hay una ley del lobby, entonces tienen que recibir en la industria, pero no hay negociación en Chile, no se produce negociación. Entonces es una relación que podría perfectamente ser mejorada en pro del objetivo final del sistema de salud, que es mejorar la salud de la población. Está esta otra relación entre la industria innovadora y los pacientes, en la medida que los pacientes se han ido agrupando en agrupaciones de pacientes. Entonces, el problema aquí es que la industria empieza a financiar a la agrupación de pacientes, y este es el riesgo, no estoy diciendo que ocurra, y puede ocurrir el riesgo de instrumentalizarlo. Si no lo hace, igual la sola relación genera un problema porque el resto de los actores del sistema pueden estar, digamos, pensando de que ahí ocurre algún conflicto de interés muy, muy complicado. Entonces ahí eso se resuelve con transparencia y falta normativa ahí para solucionar el problema. Y después está la relación de los pacientes con el pagador, que cada vez más se ha ido tornando cada vez más institucional. El pagador está llamando a los pacientes. Y finalmente la relación que está entre los prestadores, que son los médicos, y los pagadores. Y que en general esto ha ido mejorando en el tiempo, en principio a través de la generación de guías clínicas, pero también FONASA empieza a llamar a los colegas, a los médicos, para armar sus canastas y para ir armando sus paquetes de cobertura. Todas estas relaciones, cuando uno mira la realidad internacional, todas estas relaciones que hoy día ocurren bastante informal y de manera, no es la mejor manera que ocurren, se han resuelto con sistemas de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces al final el mapa de relaciones cambia, porque las relaciones de estos actores ocurren con el sistema, con la institución que se hace cargo de la evaluación de tecnologías sanitarias, y es el sistema de evaluación de tecnologías sanitarias el que resuelve si una nueva tecnología tiene o no tiene que pagarse en base a la evidencia científica y a las consideraciones que todos esos actores le dan para hacer un buen análisis técnico, científico y con juicios de valor social. Y es el sistema de TESA el que informa al pagador. Ahora bien, el pagador lo que hace es decir, ok, yo tengo que pagar por esta cuestión, y lo que hago es ocupar instrumentos como los planes de beneficio o los otros distintos esquemas de acceso, que es la manera de cómo materializa el pagador la cobertura. Sin embargo, esto también puede ser mejorado, y esto es lo que vemos en el ambiente internacional. Perdón, ahí me faltó una relación entre el regulador y el sistema de TESA, que también opera. Y cuando está este sistema operando, un sistema de TESA que informa al pagador, el pagador, cuando tiene claro toda la información que le da la evaluación de tecnologías sanitarias, puede devolverse a la industria farmacéutica para hacer un buen proceso de negociación de precio sobre los elementos de valor en la mesa. Finalmente, el otro elemento que ocurre en otros países del mundo es que el sistema de TESA no le informa directamente al pagador, le informa al órgano rector, al que toma la decisión, al que guía al sistema de salud.
que en esta vuelta es el Ministerio de Salud, y quien es el que toma la decisión, arma el plan de beneficio, arma los esquemas de acceso, y el pagador lo que hace más bien es asegurar la entrega de los servicios del plan de beneficio y de los esquemas de acceso. Entonces, el mono cambia. Hoy día lo que tenemos nosotros es una caja pagadora, FONASA, no tenemos un sistema de evaluación de tecnología y tenemos un desorden de relaciones. Lo que tenemos que hacer es avanzar, esto es mi opinión, ¿eh? Bueno, esto lo he ido conversando con otra gente. Tenemos que mejorar el mapa de relaciones, tenemos que generar una institucionalidad independiente de evaluación de tecnologías para coordinar bien estas relaciones, informar adecuadamente al órgano rector de manera independiente para que tomen sus decisiones de acuerdo a los marcos presupuestales, y en la pega del asegurador es asegurar la entrega del plan de beneficio en salud y de los esquemas de cobertura que han sido definidos por la autoridad sanitaria. Y esa entrega implica implementar mecanismos de compra estratégica, de compra inteligente, que pasan por la negociación inteligente con los proveedores. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el esquema al cual nosotros debiéramos, creo yo, avanzar. Entonces, les presento esto porque es un mapa de análisis, de marco lógico, que nos ayuda a tratar de entender el problema y a buscar soluciones. Para terminar esta parte de otros problemas derivados del sistema de financiamiento que tenemos actualmente en Chile. Uno, tenemos un sistema con múltiples planes en el sector privado que le dificulta la comparabilidad a las personas. ¿Sí? Hay 60.000 planes inscritos en la superintendencia, 50 y tantos mil, 8.000, creo que 7.000 ahora comercializándose. Mucha gente tiene, un individuo tiene un plan del sistema en Chile, eso está en los reportes de la superintendencia de salud. Pero 6.000 planes, nadie se pone a estudiar 6.000 planes para saber cuál es el mejor. No, uno no puede comparar. Segundo punto, hay una alta variabilidad de precios entre los prestadores, lo cual es consecuencia de un mercado que no está regulado, ¿no? Hay elementos como fraude al seguro. El fraude al seguro se observa en estos descuentos en la cuenta total aplicables al copago. Ejemplo simple, yo ingresé a mi hijo a una clínica aquí en el sector oriente de Santiago, estuve en la UCI, 16 millones la cuenta. Entonces, pero me dijeron a la entrada que si yo me quedaba en esa clínica y no me iba con mi red preferente, me hacían un 30% de descuento de la cuenta total y que se aplicaba al copago, después de que operaran mis sistemas de cobertura. Entonces, la cuenta a la ISAPRE, que tenía cobertura 70% o 60%, fue por 16 millones. Pero a mí me hicieron el 30% de descuento, que eran varios millones, 1.6 por 3, o sea, digamos 2 por 3, 6,5 millones y algo, era mi capital de descuento, y que se aplicó a mi copago final. Al final yo pagué 0 pesos. ¿Quién quedó perdiendo en esta vuelta? Afortunadamente yo gané, pero el que ganó fue el seguro. Perdón, el que perdió fue el seguro, porque hubo un fraude al seguro, porque la cuenta real era con el 30% de descuento, y sobre eso debiera haber aplicado la cobertura, pero no se le aplicó de esa manera. Entonces, yo no voy a ponerme aquí a defender a los seguros con todo respeto, pero efectivamente el sistema no funciona de manera sana. Cuarto elemento, la protección financiera en el sector ISAPRE es insuficiente. Hay un 60% de coberturas en el sector privado, en promedio. Quinto, hay un aumento de seguros complementarios y suplementarios que están desregulados desde la perspectiva sanitaria. Y sexto, es que el sistema público y el sistema privado están separados, pero son interdependientes, porque si usted le hace mejoras al privado, lo que va a ocurrir es que puede migrar gente desde FONASA, y el privado, como dijo el expresidente de la Asociación de ISAPRE, no está en condiciones de recibir gente enferma, dijo, ¿no? Bueno, la frase es muy poco feliz, digamos, y le costó lo que le costó, pero lo que está diciendo el tipo es que nosotros hoy día estamos funcionando como estamos, y si nos llega un montón de gente enferma, ya el negocio no va a ser el mismo, en el fondo, ¿no? Entonces los sistemas dependen finalmente unos de otros, porque están coexistiendo en un mismo sistema de salud. Por lo tanto, creemos algunos de nosotros que cualquier cambio que uno plantee para mejorar el sistema tiene que considerar un cambio en ambos sectores. No puede hacer solo reforma ISAPRE, hay que hacer una reforma ISAPRE-FONASA. ¿Qué ocurre hoy? Los problemas que el sistema no resuelven terminan siendo trasladados a las personas. O sea, si el sistema no le resuelve el problema, la gente incurre en gasto de bolsillo y la consecuente catástrofe financiera, o falta de asistencia oportuna, listas de espera y otras formas de priorización implícita.
¿Qué es lo que yo pienso que debiera ocurrir? Es que los problemas que el sistema no resuelve debieran seguir siendo problemas del sistema, sin ser trasladados a las personas. O sea, bueno, si aquí alguien se tiene que endeudar, que no sean las personas. Ahora, esto no significa pagar por todo a precios de mercado y endeudar al sistema, por cierto que no. Esto significa ponerle urgencia a las reformas estructurales centradas en mejorar la eficiencia y la equidad. ¿Necesitamos mayor recaudación? Sí, necesitamos mayor recaudación. Pero necesitamos también mejor mancomunación y necesitamos más mejor compra estratégica. Bien. Lorna, son casi las 7:30 y tengo todavía las propuestas actuales. ¿Sigo con esto rápido o atendemos algunas consideraciones y preguntas de la audiencia? Perdón, estaba sin micrófono. Yo creo que sigue por la hora, también por el tiempo que te teníamos comprometido a ti, y después sumamos todas las preguntas que son en realidad bien parecidas a lo que tú ya has hablado. ¿Qué pasa con FLONASA Plus? ¿En qué quedó? Eso. Todo pendiente en la respuesta, está todo pendiente. Esa es la respuesta. Bueno, aquí ustedes conocen las propuestas oficiales, está la Comisión Presidencial del 2010, Piñera 1, el proyecto de ley del 2011, que es de las ISAPRES, la Comisión Presidencial Bachelet, en el gobierno Bachelet 2, y los proyectos de ley recientes del 2019 y de este año. Están las propuestas desde la sociedad, está la propuesta del Colegio Médico, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, le hicimos llegar la propuesta de esto, dado de que esto es impartido por el Colegio Médico, nos camiseteamos y les mandamos la propuesta. Están propuestas de grupos académicos, hay una propuesta bien antigua, diría yo, de UC, de la Universidad Católica, cuando Camilo Cid era académico de nuestro departamento, y él hizo una propuesta que yo diría que tiene algunas diferencias con lo que él después hizo cuando fue secretario ejecutivo de la Comisión Bachelet. Después está la propuesta de la Universidad Andrés Bello, que es bien interesante, tiene harto contenido ahí. Y hay una serie de otras propuestas que yo no tengo, por cierto, la posibilidad de comentarles, pero se las dejo a disposición. Yo les diría que el documento de la UNAV, de la Andrés Bello, tiene una tabla comparativa bien interesante con la inmensa mayoría de estas propuestas. Vamos al proyecto de ley de ISAPRES de hoy. El proyecto de ley de ISAPRES que hoy día está tramitándose en el Congreso, que ya está desde el año pasado realmente, ¿o no? Sí, claro, desde el año pasado, sin mucha avance, lo que hace es crear un plan universal de salud. No explicita el diseño, ni el contenido, ni el alcance del plan universal de salud. En el texto no lo hace. El ministro, cuando lo hemos invitado a explicar, presenta un monito con una pirámide, que es lo que iría ahí. Lo podemos analizar al final, pero es todavía una cuestión muy en pañales en términos del diseño. Y muchos creemos de que tal cual están escritas las cosas hoy día en el proyecto de ley, está el riesgo de empeorar las cosas para los beneficiarios de ISAPRE, para muchos de ellos. O sea, el Plan Universal de Salud, con los recursos que existen, no puede ser un plan que sea similar al del mejor plan que hoy día ofrecen las ISAPRES. No va a poder ser, si es que es un plan universal. Por lo tanto, hay beneficiarios de ISAPRES que van a quedar en peor situación. Eso es así. Y para la inmensa mayoría uno dice, está bien, pero yo tengo una línea de trabajo con agrupaciones de pacientes, y claro, varios de los agrupaciones de pacientes me dicen, mire, yo tengo un hijo con una enfermedad ultra rara, hospitalización domiciliaria, y lo único que hago es trabajar para pagar el ISAPRE, porque el ISAPRE me paga la hospitalización domiciliaria. Si yo mañana tenemos un seguro único y el plan universal no me da la hospitalización domiciliaria para mi hijo que tiene una enfermedad lisosomal y que está con ventilación mecánica en el domicilio, yo pierdo eso y no tengo capacidad de pagarlo. Claro, entonces tú entras en esos casos y pareciera que lo que uno tiene que hacer es nivelar para arriba, no dejar a nadie peor de lo que estaba, hacer movimientos Pareto eficientes. Segundo elemento, la elaboración y actualización del plan se lo da este proyecto de ley a un consejo técnico en la Superintendencia de Salud. Pero un consejo técnico que es ultra rudimentario para lo que uno ve que hacen los países que hacen bien las cosas, que tiene NICE 300 personas contratadas. Yo no digo que tengamos un NICE con 300 personas contratadas, pero lo que estoy diciendo es que no le podemos dar a un consejo que tiene 4, 5, 6 personas, como hemos hecho la cosa en Chile, y mire la experiencia GES nomás, con 4 personas la Secretaría GES, que haga y se haga cargo de armar un plan universal de salud con todo lo que eso implica. La propuesta que le hemos generado nosotros es del mundo académico, diría yo. Hay un manuscrito que yo les compartí donde está esto desarrollado.
es que requiere una definición para dar soluciones integrales a los problemas de salud. El plan no debiera ser un plan de servicio de salud, debiera ser un plan de soluciones de salud. El GES quiso ser un plan de soluciones de salud, por eso que el GES es priorizado por problemas y no es una lista de servicios, ¿sí? Pero le salió el tiro por la culata porque en el proceso de costeo en el GES lo que se hicieron fueron canastas y se transformó en un arancel, y el arancel perpetuó el pago por servicios. Y la idea de los que esto lo pensaron en los 80, de tener un sistema, de un plan universal que fomentara el pago por soluciones, terminó saliéndole el tiro por la culata y terminó perpetuando el pago por prestaciones. Aquí hay que repensar el diseño. Y lo otro que le sugerimos es que la elaboración y actualización del plan está muy subestimada en términos de las capacidades de la superintendencia, y lo que hay que pensar aquí en una institución autónoma e independiente, mirando las mejores prácticas internacionales. Segundo elemento, el Fondo de Compensación de Riesgo Inter-ISAPRE. Por cierto, de que esta ley propone un Fondo de Compensación de Riesgo Inter-ISAPRE porque es lo que ha propuesto incluso la Asociación de ISAPRES. El tema es que no precisa bien el alcance de este Fondo de Compensación de Riesgo. ¿Por qué? Porque el Fondo de Compensación de Riesgo no es una cuestión simple de hacer. Alguien podría decir que es simple, los muy expertos, pero primero hay riesgos que compensa ex ante con el riesgo basal de los pacientes, pero usted también puede implementar ajustes de riesgo ex post, o sea, al final del año, ver qué es lo que le ocurrió al ISAPRE 1, al ISAPRE 2, y generar transferencias sobre lo que ocurrió, sobre los eventos que realmente ocurrieron. No está claro, cuando ellos dicen Fondo de Compensación de Riesgo Inter-ISAPRE, si aplica un ajuste ex ante ex post, da la impresión que es solo ex ante, por lo tanto está mal desarrollado en el proyecto de ley ese punto. Tercer elemento, ¿el proyecto de ley actual elimina las preexistencias? Sí. ¿Elimina la discriminación por sexo? También. Pero mantiene la discriminación por grupo etario. Y mantiene la discriminación por estado de salud. Porque el problema que tienen todos estos proyectos, lo tenía el proyecto previo a este también, el que mandó el exministro Emilio Santelices. Este es le estoy hablando del proyecto que ha sido reenviado por el ministro Mañalich. Tienen el gran problema de que si usted mejora mucho el sistema ISAPRE, se va a venir la gente de FONASA. Mucha gente de FONASA podría venirse. Y la gente de FONASA que podría llegar, podría ser gente de mayor riesgo, podría tener más eventos, podría generar más gasto. Ese es como el problema que tiene el sector ISAPRE, ¿no? Entonces, lo que están previniendo con estas medidas es que vengan hordas de gente de FONASA, ¿no?, al sector de ISAPRES. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es que reduce las coberturas a los que tienen preexistencia. Entonces le dan coberturas de máximo el 25% nada más de protección financiera para los que tienen preexistencia y vienen de FONASA, o vienen de otras ISAPRES. Y para eso piden un reporte del estado de salud. La propuesta que le hemos hecho nosotros es que si vamos a hacer una reforma hoy día, 2020, primero hay que eliminar la discriminación por edad. El otro problema, el problema de cómo evitar la migración, es un problema muy grande. A muchos de nosotros no nos gusta esa idea, y lo que creemos es que hay que hacer una reforma más estructural. Pero otra propuesta que salió por ahí es generar un sistema de gestión de demanda que diferencie según tipo de preexistencia para privilegiar y garantizar la protección a quienes requieren atención permanente. O sea, el paciente que tiene una enfermedad crónica, o también un tratamiento crónico, qué sé yo, se puede cambiar libremente, tiene una preexistencia, no lo pueden rechazar, pero es un subgrupo y no es toda la población. Todo esto es súper discutible. Estoy súper de acuerdo para los que se empiecen a sentir incómodos con estas propuestas. Resumen del proyecto de ley ISAPRE. De nuevo, cobertura reducida para nuevos asegurados a ISAPRE. ¿Para qué? Para minimizar el traslado de beneficiarios de FONASA a ISAPRE. Y lo que aquí creemos de que hay que hacer es que lo que tenemos que avanzar es a un plan único de salud para FONASA y ISAPRE, de manera que las coberturas, independientemente de uno esté, sean las mismas. Lo que pueda variar en una primera vuelta es el prestador, pero las coberturas a las que uno tiene acceso deberían ser las mismas. Creemos que ese paso es inevitable y hay que darlo. Y yo creo que eso ha sido recogido, y por eso que ahora en el proyecto FONASA se crea el Plan Universal de Salud. Ahora, ¿hasta qué punto esos dos planes, el universal de la ISAPRE y el universal de FONASA, van a ser iguales? Ese es un tema que no está para nada claro. El otro elemento de este proyecto de ISAPRE es que crea el IPC de la salud. Y esto ha sido ampliamente discutido y nosotros fuimos críticos completamente en esto, lo dijimos en el Congreso, yo tuve la oportunidad de ir ahí, porque el IPC de la salud lo que hace es legitimar el alza de precios de los planes. Entonces dice, bueno, es que están subiendo los precios de la salud. Sí, ya, ok,
Pero los precios suben primero por los precios unitarios, pero también por las frecuencias de utilizaciones. Y lo que usted va a hacer es que si hay un prestador que está ocupando así mucho recurso, usted va a legitimar ese uso, entre comillas, indiscriminado de recursos. Entre paréntesis, eso lo vemos, porque entre prestadores vemos distintas frecuencias de utilización para los mismos outcomes. Entonces, usted legitima con el IPC de la salud estos aumentos de precio. Y al mismo tiempo no pone ni un sistema que regule los precios ni regule las frecuencias de utilización. Y tampoco operan en Chile los mecanismos de pago que incentiven de buena manera el uso racional de recursos. Por lo tanto, el IPC viene a solucionarle un problema ¿a quién? A los aseguradores, sí, a los prestadores también, se van a ver beneficiados, pero nos van a aumentar los precios a las personas. Por lo tanto, ganan aseguradores, ganan prestadores, pero las personas se verán afectadas. Esa es nuestra consecuencia, es nuestra conclusión. Último punto, el plan de salud no será restringido y coberturas dependerán en buena parte de los seguros complementarios. Perdón, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el plan de salud universal que se ha planteado, creemos de que va a ser imposible de que sea el mejor plan del mundo, ni siquiera como el mejor plan que tenía la ISAPRES, ni siquiera como un plan medio quizás de las ISAPRES. O sea, va a ser un plan ajustado a las condiciones de nuestra oferta-demanda. Por lo tanto, lo que va a pasar es que muchas de las personas van a tener que ir a asegurarse con seguros complementarios. Y la propuesta actual no incluye ningún tipo de regulación de los seguros complementarios. Entonces, ahí le dimos nosotros harta vuelta y lo que creemos es de que el plan, si vamos a hacer una reforma, el plan debe ser el protagonista de esta cuestión. Y ser el protagonista significa que tenga coberturas y protección financiera suficientemente amplia. O sea, de nuevo, es muy difícil, creemos, de hacer pequeños avances en esta cuestión. Yo creo que si vamos a hacer una reforma hay que avanzar sustancialmente y eso implica crear un plan sustancial, con muchos servicios de salud y con buena cobertura financiera, porque hay que nivelar para arriba, no nos queda otra. Además, mientras más retardamos, esta cuestión está más que explota. Ok, chuta, vamos apurándonos. Resumen del proyecto FONASA. Aquí, en términos bien simples, este es el FONASA, el mejor FONASA, no el FONASA Plus ese, ¿no? Este es el mejor FONASA, proyecto de mejor FONASA. FONASA como un asegurador con un consejo directivo y consejo consultivo. Lo que está queriendo decir ahora este proyecto es que al FONASA lo queremos convertir en un asegurador y queremos darle cierta autonomía, ¿no? Entonces le vamos a dar un consejo directivo, no un director, no, un consejo directivo. Ahora, el consejo directivo, según el proyecto, los consejeros los va a nombrar el presidente. Así que al final uno queda igual medio capturado por el gobierno de turno. Esa es una primera crítica. Y el consejo consultivo, un consejo más técnico, pero también viene nombrado por el gobierno de paso. Por lo tanto, al final, creemos que no resuelve este proyecto tal cual está el problema de la autonomía. Segundo, también crea un plan universal de salud, pero las mismas consideraciones anteriores. No está claro el alcance, no está claro el diseño, no está claro si va a ser un plan de solución o un plan de prestaciones, no está clara ni una cuestión en ese sentido. Y está totalmente subestimada la capacidad técnica para armar el plan y actualizarlo. Este plan, este seguro FONASA, estaba articulado con algunos otros proyectos. Este plan en particular, este proyecto en particular incluye un seguro de medicamentos. Quienes trabajamos muy cercano a la farmacoeconomía quedamos muy, muy contentos. Seguro de medicamentos, por fin lo escuchamos, hasta que escuchamos que en la primera vuelta van a limitar a 200 medicamentos mayor consumo. Entonces, como que se nos cayó todo, porque 200 medicamentos, dígame cuáles son: ibuprofeno, antiinflamatorio, aspirinas, qué sé yo, no sé. O sea, la lista de 200 la cortamos rápidamente con cosas que ya están un poco en los esquemas de cobertura o son de bajo costo. Entonces, no te haces cargo del problema de alto costo, no te haces cargo de los medicamentos a los cuales la gente no tiene acceso, los que producen catástrofe financiera, eso no está. Pero no sale escrito, pero uno tiene que leerlo 2 veces para darse cuenta. Cuarto, seguro catastrófico de salud. O sea, aquí se crea en la figura un seguro catastrófico específico para los usuarios de la modalidad libre elección, que está básicamente centrado en las cirugías. Y es por el tema de las listas de espera quirúrgicas. Entonces, aquí lo que plantea es un gasto máximo en un set de cirugías priorizadas en una red preferente. No habla nada de cómo se
van a priorizar esa cirugía, ni una cuestión. Todo eso lo va a hacer FONASA, digamos, encerrado en sus 4 paredes, eso es lo que se subyace del texto, pero pareciera que va por ahí la cosa. El seguro va a ir a financiar cirugías priorizadas. Quinto punto, mejora en aportes de la EPS. Y la idea aquí es como mejorar el cálculo del per cápita incluyendo nuevos criterios. Eso es lo que subyace a la lectura del proyecto. Y finalmente, le da nuevas atribuciones a FONASA, como por ejemplo atribuciones para proponer mecanismos de pago a prestadores y implementar otros mecanismos de compra estratégica, mayor poder de negociación. Pero sinceramente no está tan claro cuál va a ser su real poder de negociación. Y se supone que va a tener la capacidad de organizar y gestionar la red. Entonces le está dando al seguro la potestad de organizar la red. Esto a algunos no nos queda tan claro, porque se supone que la red debiera tener cierta autonomía para gestionarse, y el seguro lo que hace es un poco establecer una relación de comprador-vendedor con la red, ¿no? De compra de servicios a la red. Pero no es el que toma a la red y la organiza a la red, ¿no? La red tiene su sistema de organización propio, de acuerdo a su modelo de atención, etc. Entonces, aquí no está claro este cuento de cómo organiza la red, pero al menos se ve la idea de que el asegurador tendría más potestad para tomar decisiones respecto de que si un paciente no le están respondiendo el problema acá, yo voy a ir y le voy a dar el servicio en otro punto de la red. Aquí están las debilidades que ya les mencioné: falta de independencia y riesgo de captura por el gobierno de turno, la elaboración y actualización del plan, hay una subestimación de las capacidades y un débil desarrollo institucional. Y, por cierto, no es consistente con la separación de funciones de que el asegurador entrega el plan y no tiene que elaborar el plan. Aquí pareciera de que el asegurador va a tener que elaborar el plan, ¿no? Y finalmente hay insuficientes atribuciones para garantizar la entrega de servicios del plan. La capacidad para negociar y establecer contenidos de los contratos no está garantizada en el texto actual. Finalmente, y muy en general, están estas otras propuestas. Yo no voy a comentarlas todas. Esta es una diapositiva para decirles que la Comisión Bachelet del 2014, del segundo periodo Bachelet, tiene una propuesta de mayoría, una de minoría, y estos son los titulares de esta propuesta. Uno, la comisión de la propuesta de mayoría es crear un plan único de salud, un plan universal que le llamaron Plan de la Seguridad Social, transitar hacia un seguro único, no de un año al otro, pero transitar hacia un seguro único, eso es lo que está en el norte. Crear un fondo mancomunado para garantizar el financiamiento de prestaciones que sean universales en la primera vuelta, y un fondo de compensación inter-ISAPRES para finalizar la selección de riesgo, la cautividad y la preexistencia en el sector ISAPRES, en este camino al seguro único. Y crear una institución autónoma que administre el subsidio de incapacidad laboral y que se encargue de las licencias médicas, y crear una institucionalidad para evaluación de tecnologías en salud. La propuesta de minoría también habla del Plan Universal de Salud, pero transita hacia un esquema social de multiseguros. O sea, mientras los de mayoría pensaban en el seguro único, aquí se piensa en el multiseguro, con un fondo de compensación inter-ISAPRE y con libre afiliación dentro de las ISAPRE. Y lo otro que ponen importantemente es el fondo para medicamentos, con aportes de, dice, FONASA e ISAPRE, y la institucionalidad de evaluación de tecnologías en salud. Finalmente, la propuesta del Colegio Médico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, francamente propone hacer un seguro único, con un plan universal de salud, con las ISAPRES como seguros complementarios en un sistema regulado, con un sistema de licencias médicas administrado por una institución autónoma, con el fortalecimiento de un seguro público como elemento fundamental para poder transitar al seguro único, y con una modernización de una red de prestadores, dándole grados importantes de autonomía para poder tener este modelo de separación de funciones muy bien establecido. Y una institucionalidad de evaluación de tecnología, porque el plan universal es estratégico, es central en toda la organización del modelo de atención, y por lo tanto usted necesita una buena institucionalidad que arme el plan y que lo actualice. Finalmente, esto es lo que hay acuerdo absolutamente en todo el mundo del Plan Universal de Salud, que hay que definir arquitectura y rediseño, y la institucionalización de evaluación de tecnologías. Hay que eliminar las preexistencias y cautividad, está desde las ISAPRES hasta la izquierda, digamos, del sector político, están todos de acuerdo en eso, pero la cautividad aún no se resuelve con los proyectos actuales. Y todo el mundo de acuerdo que hay que fortalecer FONASA como seguro, y el proyecto de mejor FONASA que he mencionado da unos pasos iniciales, pero no se hace a cargo del problema. Así que estamos todavía en un incipiente camino hacia el mejoramiento del sistema de salud chileno, estimados colegas. Muchísimas gracias.
Gracias, Manuel, por la presentación. Hay unas pequeñas preguntas, o sea, unas poquitas por ahora. Yo creo que con esas nomás, si ya no se presentaron, en honor al tiempo, ¿ya? Bueno, la que ya te había dicho era de que va como el FONASA Plus, que tú hablaste ya de que se mejoró un poco eso. La otra te las voy a decir todas para que después puedas hacer como un comentario. La otra es, bueno, cómo se mide la eficiencia de los recursos invertidos, qué indicadores sanitarios, qué indicadores de satisfacción del consumidor, por ejemplo. Después otra habla de cómo se financia la prevención, si el sistema de salud es responsable de la salud, como todo, es una responsabilidad multisectorial para poder impulsar las estrategias preventivas y asistenciales. Después la otra pregunta es ¿qué beneficio aporta a la salud pública la existencia de seguros privados con fines de lucro? ¿Sí? Y otro comentario de que se habla del financiamiento, pero sin considerar el modelo de atención integral de salud vigente. O sea, no nos metemos mucho en el modelo de salud familiar, entiendo que va por ahí un poco, entiendo que FONASA en este minuto está siendo solo un pagador, pero deberíamos considerar que el modelo de atención, para tener más coherencia entre el modelo propuesto, para mejorar la atención y la salud de la población. Y finalmente una duda, dice, no me quedó muy clara la diferencia entre el fondo mancomunado y el fondo de compensación de riesgos. Agradecería que lo explique de nuevo. Esas son las preguntas, Manuel. Gracias. Ya, partamos por lo simple. Fondo mancomunado versus fondo de compensación de riesgos. El fondo mancomunado es, lo voy a explicar en términos bien simples y casi vulgares. O sea, esto es como hacer una vaca, ¿me entendís tú? Entonces todos ponemos plata y el fondo mancomunado es la vaca, ¿no? Es como es la cantidad de recursos que se juntan. Cuando tú tienes ese fondo, así tú te lo imaginas, y es un fondo de plata, es el fondo mancomunado, donde todos los chilenos aportaron. El fondo de compensación de riesgo es un fondo que opera con que cada uno de los aseguradores del sistema, ISAPRE y eventualmente FONASA, porque el fondo de compensación de riesgo puede ser solo InterISAPRE o puede ser InterISAPRE y FONASA. Entonces, el fondo de compensación se arma con aportes de los aseguradores a un fondito que lo que hace es que hace un mecanismo de ajuste de riesgo para ver qué ISAPRE tiene pacientes más riesgosos y cuáles menos riesgosos, y a través de un cálculo transfiere plata para compensar esos riesgos. ¿Se entiende? O sea, si Consalud tiene más viejos que tienen más infartos versus Vida 3, entonces lo que está haciendo el fondo es de alguna manera operacionalizar una transferencia entre Vida 3, que tiene población menos riesgosa, a Consalud, que tiene población más riesgosa. ¿Sí? Para eso es el fondo, para ajustar los riesgos. Generalmente un porcentaje de lo que uno, ¿cierto? Dicen ya, vamos a dejar un 1% para el fondo, o no. Todo eso son fórmulas. Hay mecanismos y fórmulas, y hay congresos que yo te decía donde se discute esa cuestión, ¿no? Entonces, ya, ¿cuánto va a pasar a priori cada ISAPRE? Pues lo otro, por ejemplo, lo que hacen en Colombia, que es muy interesante, la cuenta alto costo, es que ellos no ven la plata, no hacen un fondo, el fondo es virtual. Ellos gestionan las transferencias y le dicen, oiga, usted ISAPRE 1, pásale tanta plata a la ISAPRE tanto. Porque solo gestionan el cálculo. O sea, la ISAPRE les dan los datos y ellos gestionan el riesgo y dicen, ya, mira, estos gallos gastaron tanto, estos otros gastaron tanto, no, pues mira, este gastó, entonces este le tiene que pasar tanta plata. Y gestionan las transferencias. Entonces, no hay un fondo, uno le llama fondo de compensación de riesgo, pero nunca hay un fondo virtual, ¿no? Hay transferencias realmente. Esa es la diferencia. La otra pregunta, ¿cómo se financia la prevención? La voy a unir con la pregunta del modelo de atención. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo que la discusión de reforma en Chile se ha hipertrofiado en el financiamiento. Y se ha postergado la discusión más global que tiene que ver, por ejemplo, con nuestro modelo de atención. El modelo de atención lo tenemos que definir como sistema de salud, y el modelo de atención actual, por ejemplo, en la atención primaria es un modelo de salud que requiere ajustes, ¿no?
Hoy día tenemos una población con multimorbilidad, hoy día tenemos 11 millones de crónicos, el sistema de salud no puede atender, el sistema de atención primaria no puede atender a esos crónicos, puede atender 4 o 5 millones de crónicos y te quedan 6 millones de crónicos, muchos de altísimo riesgo fuera del sistema de salud. Y tal cual está organizado hoy día con programas de salud, el sistema no está a la luz del problema. Entonces ahí vienen estos nuevos enfoques, el enfoque de multimorbilidad, de gestión de riesgo, de incluir el autocuidado, entonces de privilegiar a los de alto riesgo, ir a buscar a los de alto riesgo y dejar con autocuidado a los de bajo riesgo, y salir de la lógica de programa a una lógica de enfoque de multimorbilidad. Esa discusión de ese modelo de atención no ha estado en la discusión de reforma. Y cómo tú vas a generar los incentivos para que la atención primaria se alinee con una lógica de atender la multimorbilidad no ha estado en la discusión de reforma, creo yo. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esta consideración que hace el colega, no sé, de que el modelo de atención es vital en esta discusión. Ahora, yo creo que hay mucha gente que está trabajando en los temas de modelo de atención. Nosotros, bueno, yo por sesgo trabajo en la Católica y tenemos los Áncora UC y el Centro de Innovación Áncora UC ha trabajado mucho esta cuestión. Tenemos un gran proyecto, tenemos una evaluación de eso muy, muy interesante y le creemos mucho a este modelo de multimorbilidad, creo que para allá va la cuestión. El tema es cómo alinearlo con los incentivos que vamos a tener desde el financiamiento. Yo creo que ahí nos falta todavía una comunicación. Así que, y lo quiero unir a esta pregunta de cómo se financia la prevención, porque la prevención, lógicamente que tiene un lugar muy importante en esta cuestión, pero tienen que estar dentro del modelo de atención. O sea, tenemos que definir el modelo de atención, ahí está la prevención, y el cómo se financia, digamos, la prevención va en el cómo financias tú el modelo de atención. Así que hasta ahí llego, no, pues no da para más. Podría contarle hartas cosas del modelo de atención porque estamos trabajando harto en eso. ¿Qué otras preguntas? ¿Qué beneficio a la salud pública, a los seguros privados con fines de lucro? Nada, pero este es mi sesgo. Yo creo que no tiene ningún sentido tener seguros privados con fines de lucro. Ahora, yo estoy sesgado, porque yo además he adherido a la postura de que la mejor reforma para Chile es un seguro único, y me he anotado ahí, y hemos escrito cartas al diario, y nos hemos cruzado en cartas al diario con los colegas que creen que la mejor forma es un multiseguro. Pero no, yo creo que, para responderte la pregunta, que si vamos a tener un esquema multiseguro, tampoco estoy totalmente cerrado a esa posibilidad, quiero decirles. Yo creo que la mejor es un seguro único, pero si terminamos en multiseguro, tienen que ser sin fines de lucro, no aplica el lucro. Y yo creo que hemos llegado a bastante, digamos, con la gente que piensa que tiene que haber un sistema multiseguro, todos están pensando en un sistema sin fines de lucro. Se acaba el lucro en esta cuestión, en una reforma. Ya. Y la última pregunta, o la otra que había, es cómo medir eficiencia de la eficiencia. Chuta, ¿cómo era, Lorna? ¿Cómo medir la eficiencia de los... La otra, era cómo se mide la eficiencia un poco del sistema, como qué indicadores, qué... Sí. Los resultados no, pero eso... ya, lamento. Mira, es una pregunta súper interesante, pero es la otra clase, ¿no? Es la clase de evaluación de sistema de salud. Y son marcos conceptuales grandes. Ahora, ¿cómo te puedo decir? Desde una perspectiva muy, muy general, el modelo de separación de funciones es muy bueno. Entonces, uno mide cómo lo está haciendo en su rectoría, cómo lo hace desde el financiamiento. Entonces, en el financiamiento uno va a ver la equidad en la contribución a cómo se financia, y uno mide el índice de Cacuani, etcétera, etcétera. En la prestación del servicio. En la prestación de servicio hay varios indicadores y hay marcos conceptuales de indicadores. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto de innovación Áncora UC, tomamos, qué sé yo, 6 o 7 indicadores. Por ejemplo, mortalidad, el más duro. Después, consultas a urgencia en el hospital, consultas a urgencia en atención primaria, días de hospitalización, número de hospitalizaciones generales, etc. Entonces, vas tomando ese tipo de indicadores para hacer una evaluación genérica del impacto que tienen ciertas intervenciones que uno hace de asignación de recursos. Por ahí va un poco la cosa, pero es otra clase. Perdón. Sí. Gracias, Manuel. Te queríamos nuevamente agradecer. Bueno, ahí está tu mail, después por si alguien quiere mandarte algún comentario, qué sé yo. Hicieron 2 o 3 comentarios más, pero no era el tiempo, en verdad no podemos alargar un poco más la presentación. Te agradecemos de nuevo y tu tiempo valioso. Y bueno, ahora las palabras finales de la directora del Departamento de Salud Pública.
Y después recuerden los alumnos que vamos a pasar la lista. Dorita. Muchas gracias. Sí, bien, Manuel. A nombre del departamento y de todos los alumnos de esta clase, queremos agradecerte. En realidad ha sido una excelente clase, así lo han manifestado los alumnos, y eso nos ha parecido también a nosotros. Yo he leído mucho sobre financiamiento porque nosotros estamos por un sistema de salud que no sea el que tenemos ahora, tan segregado, tan segmentado, y nunca me habían quedado tan claras las cosas como con tu clase, así que todos agradecidos, Muchas de gracias. verdad. Y bueno, y decir que nosotros propiciamos un sistema de salud que realmente garantice el acceso oportuno, digamos, a tener a la salud como un derecho humano, ¿m? Y que no tenga limitaciones de tipo económico ni de otro tipo. También apuntamos a un sistema con un seguro único, avanzando, ojalá, hacia impuestos generales. Queremos hacerte entrega, así virtual, de un libro, de un hermoso libro que es de la editorial de la Universidad de Valparaíso, ¿ya? Violeta Parra Poesía. Oh, qué En algún lindo. momento te lo vamos a hacer llegar, a través del horno, yo creo. Ahí Y además te vamos a hacer llegar un certificado con el patrocinio de la Universidad, del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Paraíso. Y quiero dejar invitados a todos los alumnos a nuestra próxima clase, que va a ser el 12 de junio, es la organización de los servicios de salud con el doctor Carlos Montoya. Va a ser el viernes 8 de mayo a las 6 de la tarde. No, hoy día 8 de mayo, Dorita. El viernes 8, perdón, el viernes 12 de junio. 12 de junio, ¿ya? Sí. Estamos todos entonces invitados y nos encontramos ese día. Bien. Manuel, por interno, cómo llega el libro. Muchísimas gracias. Sanitizado. Sin coronavirus, por favor. Sin coronavirus. Ya, Con chao. una N95. Ya, eso. Chao a Gracias. todos. Muchas Hasta el gracias, 12 de Manuel. junio. Que estén muy bien. Saludos a Báltica, que la tendremos por ahí después. Bueno, a los alumnos, ahora nos toca la parte de pasar la lista. Vi que uno ahí se fue, así que me van diciendo presente, por favor. Pónganse con Audio. con audio. Valentina Burto. Presente. Ya. Ay, no me deja editar. Voy a dejar de grabar porque si no va a pesar.